noticia desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que una vacuna ha probado ser efectiva al 90%. Una esperanza tangible de que en un futuro se podrá regresar a la normalidad, a la verdadera, la de antes del COVID-19. Los laboratorios Pfizer estadounidense y BioNTech alemán, que están desarrollando conjuntamente la vacuna, afirmaron que en un análisis preliminar, ojo, esta mostró ser eficaz en más de un 90% de los pacientes en los que se probó. Sin embargo, el hallazgo no significa que la pandemia pueda controlarse pronto. Primero que todo, los datos son preliminares. Y aunque los analizó un grupo de expertos que fue externo a la investigación, aún necesitan ser publicados para que otros científicos puedan verificarlos. La vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus muestra un 92% de efectividad. Así lo han informado desde el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Nacional de Investigación Gamaleya. Estos datos se desprenden del primer análisis intermedio realizado en la fase 3 de los ensayos clínicos. Se observa que un 92% de esa población desarrollan anticuerpos neutralizantes contra el virus del coronavirus en una proporción del 92%. Y 92% producen esos anticuerpos que son efectivos para bloquear la acción del coronavirus. Por otro lado, las otras 9 vacunas que están en la misma fase 3 o fase final de prueba también podrían anunciar resultados en las próximas semanas o meses. Y una consecuencia positiva de los datos de Pfizer y BioNTech es que alimenta la esperanza de éxito para otras de las vacunas en desarrollo que se basan en la misma tecnología experimental con ARN. Y las vacunas es el gran tema de la semana, es el gran tema que vamos a estar trabajando esta noche. No solo vacunas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de todo lo que pasó en una semana cargadísima de información. Rolando Grania se va a estar incorporando en breve ya el próximo programa, pero como les decía, vamos a hablar de lleno del tema de las vacunas, porque en realidad es la preocupación de todos, porque ya tenemos fecha, porque tenemos porcentajes, pero también tenemos dudas, y dudas que surgen de opiniones calificadas. Algunos dicen que hay que tener algunos recaudos, otros ponen en duda la fecha, diciembre y enero, y de todo esto vamos a hablar esta noche. Rodrigo Salemi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Sí, vamos a tener mucha información con lo que respecta a las vacunas, porque fue una semana, como vos bien decías, muy cargada de información con respecto a eso. Mucha información desde lo mediático, poca información tal vez científica. Vamos a hacer un análisis un poco más pormenorizado de cuáles fueron los avances que tuvimos en esta semana con respecto a las vacunas, las buenas, las no tan buenas y las noticias malas. Claro, es que nosotros somos argentinos y sabemos, cuando un tema se politiza, cuando un tema se mediatiza, hay mucha información y muchos intereses dando vueltas, pero los argentinos queremos saber qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo esto, porque es nuestro cuerpo, es el cuerpo de nuestros hijos, es el cuerpo de nuestra familia, de nuestros padres, el que va a someterse a esta vacunación. Y a partir de eso lo vamos a tratar con mucha seriedad. Jorge Helfner es investigador del CONICET, está con nosotros. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué le pasa a usted cuando escucha, no sé, a Lilita Carriolla, nos vamos a meter en eso, a políticos, a periodistas, hablando de porcentajes, de si hay que vacunarse, no hay que vacunarse? En realidad hay poca carga de información en medio, ¿no? Yo diría que hay opiniones que no son suficientemente responsables y no se condicen con la realidad de los datos, que es lo que analizamos los científicos. Vos mencionabas recién, esta última semana fue muy buena en el terreno de vacunas con la comunicación de Pfizer, porque demuestran por primera vez no solo que 12 vacunas son seguras y son inmunogénicas, es decir, que si vos te vacunás producís anticuerpos, sino que son eficaces. Y entonces la demostración de Pfizer seguramente será extrapolable a todo este candelero de otras 12 vacunas. Empiezo con lo mediático. Hablas de Pfizer, pero no hablas de la rusa, que también es información porque de esta Pfizer semana. fue la primera, Sinopharm fue la segunda, que también demostró en un análisis parcial de fase 3, es una vacuna china con un principio distinto, que es inactivado. Y la tercera fue Sputnik, que es una vacuna distinta también sobre la base de adenovirus. Las tres demostraron parciales, un análisis parcial de la fase 3, pero todas sobre miles de personas vacunadas que son muy efectivas. Así que el lote de las 12 va a ser efectiva y no hay temores
reales en cuanto a seguridad. Igual, Bien. Jorge, te hago una consulta. ¿Qué opinás con respecto a lo de el tipo de información y cómo se maneja la información? Vos ten en cuenta que, por ejemplo, la Sputnik V lo hizo mediante su cuenta de Twitter. No es que presentó un paper donde le dijo que tenemos estos resultados. Fue más mediático que otra cosa la presentación de ellos, por ejemplo. Las comunicaciones de Pfizer, de Sinopharm y de Sputnik fueron a través de las empresas propias. Sus cuentas de correo y, como vos decís, sus cuentas de Twitter. Todavía no hay artículos científicos que juzguen las fases 3 porque eso demorará mucho. Entonces, está bien que comuniquen y ahora queremos que muestren todos los datos, todos. Pfizer, Moderna, otra compañía. Parece que ya llegó al número de 54 infectados y en esta semana o en la próxima va a dar también resultados parciales de fase 3. Bueno, es un buen momento. Sí, es un buen momento. Me parece que es más que importante destacar esto porque, a ver, está la salud de todos en medio, ni siquiera de los argentinos, de toda la humanidad en estas vacunas. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo que surge. Dicen, bueno, a ver, Pfizer salió diciendo y hablando de un porcentaje del 90%. Después contesta Rusia sin pruebas al respecto, hablando de un 92%. También, ya desde el nombre de la vacuna, desde la carrera de Rusia, uno tiene la sensación, sin conocimiento médico, es decir, a ver, ellos están midiendo, se están jugando una carrera aparte y yo quiero saber qué vacuna es la que me tengo que poner. Yo, hoy por hoy, si vos me preguntás mi opinión, yo me pondría cualquiera de estas 12 vacunas. Porque tienen... Cuando las apruebe el ANMAT, me imagino. No, primero tienen que publicar la data oficialmente en la cuenta de las empresas, aunque no haya una publicación científica. Después todo ese dato lo tiene que analizar FDA en Estados Unidos, en Argentina, particularmente el ANMAT, que tiene un comité de expertos notable, realmente bueno. Si ellos dan el ok, yo creo que lo van a dar porque los datos preliminares son buenos, yo me vacunaría con cualquiera de esas. Faltan esas etapas. ¿Cuándo se terminan? Noviembre, primera, segunda de diciembre. No bueno, lo sé. Está bien, pero no es algo menor. Y ahora vamos a meternos en las fechas, Rodrigo. Yo entiendo que para la medicina y para la ciencia no hay que correr, pero hay una urgencia y es que todos queremos recuperar cierto grado de normalidad. ¿La fecha de diciembre y enero es una fecha coherente para haberse comunicado tan fehacientemente o no va a ser? Mirá, son fechas probables. No sé si van a tener, en la realidad van a ser efectivamente puestas en marcha. Creo que fue bastante arriesgado presentar porque vos pensás que, por ejemplo, Pfizer recién va a pedir la aprobación de emergencia ante la FDA en la tercera semana de noviembre. ¿Qué es esto? Va a presentar todos los protocolos que tiene de acuerdo a estos estudios. La semana que viene, no la otra. La otra semana vamos a tener novedades porque ellos van a abrir el ciego, tienen que presentar para pedir la aprobación de emergencia, ¿sí? Abrir el ciego quiere decir es mostrar todos los pacientes que se colocaron vacuna y que se colocaron placebo, y ver cuál es el análisis de acuerdo a los resultados, ¿sí? Pensá que en noviembre, la tercera semana de noviembre, se pide eso en la FDA. Bien. Hasta que llegue a Argentina, por lo menos Pfizer, va a demorar un poco más allá de que hay que tener un detalle que no es menor, que tiene una preaprobación ya hecha por el ANMAT, ya tiene un análisis Pfizer hecho por el ANMAT, porque el ANMAT lo autoriza a hacer el estudio de fase 3 que hizo en el Hospital Militar, si no, no se podría haber llevado a cabo. O sea que para el ANMAT no es que en diciembre, cuando venga el lote que compró el gobierno, va a recibir la vacuna y va a ver. No, esto ya está avanzado, ya se está trabajando. Se está trabajando, distinto es, no sé cómo estarán las negociaciones con la vacuna rusa. La vacuna rusa tiene que venir al país y empezar toda la carrera esta, todos los trámites que utiliza el ANMAT, que es un ente que, más allá de que dependa del Ministerio de Salud de la Nación, es un ente reconocido mundialmente por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud le dio 2 reconocimientos, uno en el año 2010 y otro en el año 2016, como uno de los mejores centros de control de medicamentos y tecnologías médicas. Eso es importante porque muchos dudan de la habilidad o la autonomía del ANMAT a la hora de autorizar o no este tipo de vacunas. Hay que decir que el ANMAT regula todo lo que comes, todo lo que te pones en el cuerpo, maquillaje que usás, todo lo que vos usás en la vida está regulado por la ANMAT, entonces obviamente que le sobra prestigio. Pero en medio de todas estas pruebas científicas, los argentinos tenemos dudas. ¿Vos te darías la vacuna? Salimos a la calle y lo preguntamos. ¿Te pondrías la vacuna de Oxford? Sí. ¿Y la rusa? También. No es una cuestión de preferir, es saber que pasen por realmente que sean sanas y que nos sirvan.
Eso me parece que es lo más prudente, que pasen por las 3 fases y decir, bueno, yo creo que si salva vidas, lo más importante es darse la vacuna. Pero para eso tiene que ser aprobada como realmente corresponde. Me pondría la que llegue primero. Se supone que si llega es porque ya pasó por todos los controles y que está aprobada. Confío más en los rusos. ¿Y por qué? Primero, porque me da más seguridad, por cómo es Putin. Y segundo, porque los británicos no confío. Ellos manejan toda la industria de todo lo que es salud y todo eso. Toda su vida hicieron lo mismo. Prefiero la de Rusia. De las primeras no sería, pero sí. Pero entre la vacuna de Oxford y la rusa, ¿con cuál se queda? Esperaría un poco. Ahora no podría decidir. Yo me pondría cualquier vacuna con tal de estar un poquito inmunizada. ¿Qué puede pasar? No sabemos, ese es el problema. Pero sí, me pondría la vacuna cualquiera fuera. No me voy a aplicar algo en donde no sé el concepto de información que tiene eso en mi cuerpo. Si lo conozco y entiendo que es seguro para mi salud, sí. No, la verdad que no. No, ninguna vacuna, porque creo que todavía no tiene lo suficientes, digamos, pruebas como para que me dé confianza. La verdad que no. Hasta que no tenga la certeza de cómo evalúan las cosas, no, la verdad realmente no lo podría poner, porque tengo desconfianza que una vacuna haya sido tan rápido cuando lleva años de programación. Por ahora no me pondría ni la de Oxford ni la otra. Por ahora no. Hasta que no vea que realmente está dando resultados y que la gente se está poniendo como la de la gripe, ¿viste? Entonces ya es otra cosa. Estoy más asegurada, si no, no estoy asegurada de nada de esto. Porque las vacunas no tardan un año, tardan de 3 a 4 años para que realmente pueda rendir. Bueno, hay que prestar atención, ¿no? Porque en realidad se dijeron un montón de cosas. Seguramente estas cosas que se dijeron en la encuesta, vos las escuchás de boca de tu familia, de boca de tus vecinos. Son las dudas que están rondando y en esto también está la comunicación de por medio. Nos vamos a meter también en cómo se está comunicando de parte del gobierno de una manera objetiva, ¿no? Capaz hay cosas para corregir y no está mal si es que hay tantas dudas en el medio. Vamos a incorporar a nuestros compañeros. Está Fernando, está Juan Pablo. Chicos, como argentinos y como personas que se van a vacunar, todas las preguntas del caso son absolutamente bienvenidas. Rodrigo, dudas por todos lados. Mirá, tenemos 5 preguntas sin respuesta sobre las vacunas, ¿sí? Esto es algo que nos preguntamos todos, y me lo han preguntado a mí, y yo también me lo pregunto muchas veces. No hay respuesta de esto. No hay respuesta. Primero, ¿cuánto durará la inmunidad de las vacunas? Fundamental. Fundamental saberlo, ¿sí? Pero no tenemos la respuesta todavía, porque estas vacunas son de reciente comienzo. ¿Qué quiere decir? Que desde que se comenzaron a analizar y se empezaron a generar, hasta hoy tenemos prácticamente entre 8 y 9 meses, algunas un poquitito menos, algunas un poquitito más, de producción de la vacuna. O sea, por lo menos 8 o 9 meses. Hay vacunas, como por ejemplo la de Pfizer, que lo comunicó el otro día, que tienen por lo menos 9 meses de inmunidad. Pero por lo menos, ¿qué quiere decir? De acuerdo a cuando vayamos avanzando los estudios de fase 3, por eso algunos de los estudios son tan largos, como por ejemplo el de Pfizer, que va a durar 2 años, vamos a saber cuál va a ser el calendario de vacunación que se van a proponer para intentar controlar esta enfermedad. Es muy importante este punto al cual no tenemos respuesta todavía. Te hago preguntas incómodas que sirvan para justamente derribar miedos. Pfizer dura 2 años la fase 3. ¿Qué pasa si en diciembre, en enero, nos empezamos a aplicar la vacuna, sigue la fase 3 de Pfizer y se descubren a los meses que empieza a haber efectos adversos graves? Y la población ya estaba vacunada con la primera dosis. Yo creo que es un temor genuino el que vos planteás. Creo que hay muy poquitas probabilidades que algo así ocurra. Muy pocas por la propia biología. Porque es un segmento de ácido nucleico el que vos estás incorporando al organismo y no hay antecedentes en ningún ámbito de vacunas, de infecciones, que pasara eso. Pero es una duda genuina. Entonces el punto es, ¿esperamos esos 2 años teniendo en cuenta el espejo que tenemos en Europa hoy por hoy y la posibilidad de una segunda ola en Argentina? Yo creo que la probabilidad es tan mínima que yo no esperaría. Hay más dudas, Rodri, terminemos Sí. con esto que es interesante, ¿eh? ¿Qué pasa con los asintomáticos? Los pacientes que han cursado la enfermedad sin síntomas, ¿se vacunan o no se vacunan? ¿Qué va a pasar con eso? Porque Se supone supuestamente
Si sos asintomático, tenés anticuerpos, pero tenés una menor cantidad y una menor calidad de anticuerpos según los estudios que se están presentando. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema? Los pacientes hasta ahora que han ingresado a los estudios de fase 3 tenían que ser coronavirus negativos, ¿sí? Nunca tendrías que haber estado expuesto al COVID. O sea, que si una persona se contagió de COVID y fue positivo y cursó el COVID, ¿no se puede vacunar? Por ahora no podría entrar en lo que es el estudio de fase 3 según el protocolo de estudio. ¿A pesar de que hay recontagios? Por ahora, es lo que te digo, por ahora no podría ingresar al estudio de fase 3, que es lo que estamos cursando, ¿sí? No se sabe más adelante si los anticuerpos verdaderamente caen, porque hay estudios inclusive que son enfrentados. Hay un estudio muy importante que se hizo en el Imperial College, en Inglaterra, donde dice que hicieron un análisis de 360.000 personas, que la inmunidad a los 3 meses, ¿sabes de cuánto fue? 4,4% solamente tenían anticuerpos para el COVID. O sea que se fue. Pero pará, hay otro estudio que se hizo en Harvard, en Estados Unidos, con 30.000 personas, que dice que la inmunidad ante el COVID te podría durar 7 meses. Entonces, es todo manera de análisis, está todo puesto sobre la mesa, esto nos va a llevar tiempo, que es lo que no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con los asintomáticos? Todavía no sabemos. Otra pregunta sin respuesta. Paremos ahí, hay más preguntas, todas son muy interesantes porque aparte son dudas que en algunos casos no nos habíamos planteado y son de sentido común, pero vamos a incorporar a esta charla a Salvador Giorgi, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Salvador? Muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad. Soledad te saluda. Muy buenas noches, Soledad, ¿cómo andás? Bueno, nos estamos planteando dudas, salimos a la calle, hablamos también con ciudadanos para ver las dudas que tienen con respecto a las vacunas. Y la primera pregunta que te hago es ¿cómo se llevan ustedes con estas dudas de la ciudadanía? ¿Molestan? ¿Les parece que hay que ser más directos en la forma de comunicar para ir evacuándolas o son naturales? No, son dudas que tiene toda la población, digamos. Hoy en día, nosotros, más que de qué tipo de vacuna va a llegar, porque creo que las dudas son si es la vacuna rusa versus la vacuna de Pfizer, la de Oxford. Digamos, todas han cumplido la fase 1 y 2, donde se evalúa la seguridad. Todas han demostrado que no tienen mayores efectos adversos y tienen una eficacia comprobada. La vacuna que va a llegar, esperemos que sea la Sputnik V o la de Pfizer o la de AstraZeneca, que se va a producir aquí el año que viene. Digo, no importa cuál sea, nosotros estamos diseñando una campaña masiva de vacunación para empezar a vacunar cuanto antes en todo el territorio bonaerense. Estamos capacitando a 5.000 enfermeros y enfermeras, vacunadores, vacunadoras, que vamos a vacunar masivamente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Obviamente empezando por la población objetivo, son los mayores de 60 años, ¿sí? Personal de salud, personal de seguridad, los policías, los docentes y mayores de personas mayores de 18 años con factores de riesgo. ¿Va a ser obligatoria la vacunación? No va a ser obligatoria, va a ser voluntaria. La vacuna va a ser obligatoria una vez que esté registrada y cuando el Ministerio de Salud de la Nación la incorpore, si es que lo hace, al calendario de vacunación y ahí se va a convertir en una vacuna obligatoria. Hay que aclarar que es una vacuna pandémica, obviamente que se están apurando los registros, ¿sí? Para vacunar, para sacarla lo antes posible a todas ellas, no solamente la Sputnik V, sino también la de Pfizer y la de Oxford. Como bien dijeron ustedes, está en fase 3 todavía, pero tenemos que evaluar también el costo-beneficio, ¿sí? El costo sanitario. Digamos, hoy tenemos que lamentar 19.000 fallecidos en la provincia de Buenos Aires, entonces eso, y contra seguir estirando, digamos, o terminar los estudios, que algunos llevan 2 años, nosotros preferimos en la provincia de Buenos Aires empezar a aplicar la vacuna cuanto antes. Salvador, te hago una consulta, Rodrigo Salemi, ¿cómo te va? Con respecto a lo que decías vos, ustedes entonces no tienen ninguna prevalencia, ninguna predilección por ningún tipo de vacuna. Eso es importante remarcarlo porque hay como cierto análisis desde el punto de vista político que el gobierno tiene una asociación con la Sputnik. Ustedes, cualquier vacuna que se desarrolle y que esté regulada esté regulada por todos los organismos, la van a incorporar y la van a colocar. ¿Es así? Exactamente, o sea, aquella vacuna que cumpla con los estándares de seguridad y eficacia y cuanto antes llegue, la primera que llegue se va a aplicar en el territorio bonaerense, siempre acoplado a la estrategia del Ministerio de Salud de la Nación.
Bien, ¿no hay ninguna Fer? ¿Te sumás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, a mí me parece que puede ser peligroso depositar tanto en la vacuna con esta tasa de mortalidad. La Argentina está llegando a niveles realmente que jamás hubiéramos pensado que podíamos llegar. Y los países que están con esta mortalidad y que todavía no ven la vacuna, están con botón rojo, con toque de queda, cerrando lugares. Y nosotros estamos como diciendo, bueno, viene el verano, se están abriendo cosas. Yo realmente estoy sorprendido fui un férreo defensor de la política de distanciamiento, pero se relajó esto de una manera que en ningún momento dijeron, che, ¿cuándo pasó esto de que éramos de los mejores del mundo a ser un desastre? ¿Qué es lo que está pasando? Porque digo, perdóname, están poniendo como depositando en la vacuna y que diga la gente, bueno, ahora viene la vacuna en 2 meses, entonces no importa, no pasa nada, ya vamos a estar mejor. Hay una cuestión de que se están muriendo 350 personas por día. Es un tercio de las muertes habituales cuando no existía el coronavirus. Superó las muertes por cáncer y las muertes por afecciones cardíacas. La Argentina tiene un relajamiento increíble y estamos por alcanzar a Bolsonaro, al que criticábamos. ¿Cómo depositamos en la vacuna si capaz que llegan 6 meses o en 4? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, por eso, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar una segunda ola como está ocurriendo en Europa. Hoy en día los casos están bajando en el AMBA, están bajando en la provincia de Buenos Aires. Obviamente tenemos todavía una cantidad de casos importante. Hoy cerramos en 2.700 casos en toda la provincia de Buenos Aires, pero hemos tenido casos diarios de picos de 6.000 casos, ¿sí? A fines de agosto, septiembre, y desde ahí empezaron a bajar los casos. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es menor al 50% en todo el AMBA. Está bien, pero perdóname, pero... Por eso también esperamos que llegue la vacuna, es una segunda ola en el invierno. Pero está bien, pero la cuestión es... La población, adultos mayores de 60 años y a todo el personal de salud vacunado e inmunizado, va a ser muy distinto el panorama en el invierno que viene. ¿Sí? Obviamente sabemos que todavía está el verano de por medio, que está la temporada, también nos estamos preparando para eso, estamos trabajando con todos los intendentes del Partido de la Costa para que no aumenten los casos y que no haya brotes en ninguno de los municipios de la costa atlántica. Por eso digo, todavía seguimos en pandemia. Pero el propio ministro acaba de decir que... a distanciamiento, pero la pandemia sigue y tenemos que seguir con las medidas de cuidado, con el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de barbijo. ¿Sí? Todo eso hay que seguir haciéndolo. Pero Salvador, perdón, yo comprendo lo que vos decís, pero realmente el tema de la segunda ola y del verano, a mí entiendo la crisis económica, entiendo los motivos que también empujan a que exista una temporada, pero ¿cómo se va a manejar la temporada? Todos disipándonos por cualquier lugar, reuniones, ¿cómo van a hacer que los jóvenes no se junten, no armen fiestas clandestinas en las casas? Cuando uno habla, por ejemplo, con el intendente de Villa Gesell, dice, no, bueno, la policía va a controlar todas las casas de Villa Gesell con la cantidad y el aluvión de jóvenes que suelen viajar. O sea, realmente es preocupante en términos de contagio. Bueno, mira, nosotros hemos hecho una encuesta y dice que va a viajar la mitad de la población que viajó el año pasado, ¿sí? a la costa. Esta población se va a concentrar sobre todo en enero y van a ser los adultos jóvenes y los jóvenes quienes más van a viajar. Los adultos mayores, la población de mayor riesgo, no sé si saben que el 70% de todos los fallecidos son personas mayores de 60 años. Sí, totalmente, pero sabemos que los jóvenes son los que terminan contagiando a los abuelos, ¿no? O a los padres. Claro, pero bueno, estamos trabajando distintas estrategias, obviamente con la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Jefatura de Gabinete y con todos los intendentes. Vamos a poner postas sanitarias, son 50 postas sanitarias que se van a desplegar en todos los balnearios con alrededor de 10 promotores y promotoras de salud. Tampoco hay que irse Además, a la temporada. Municipales y provinciales con camas de terapia. Sí, Salvador. Y respiradores, ¿sí? Pero tampoco hay que viajar al verano. Porque ahora se están dando las fiestas clandestinas, todo el tiempo. Ya los noticieros dejamos de contarlas, pero son decenas y decenas por fecha. Y las que nos llegan, imagínate la que no nos deben llegar porque los chicos no lo suben a Instagram. Totalmente. Por eso también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y con seguridad para hacer todo un operativo de nocturnidad, sobre todo en el Partido de la Costa, en Villa Gesell y en Mar del Plata, que creemos que van a ser los destinos turísticos que eligen sobre todo los jóvenes y los adultos jóvenes. Así que estamos trabajando sobre eso. Obviamente siempre apoyado mucho en los municipios porque son quienes tienen que controlar y fiscalizar no solo los boliches, las discotecas, sino también los bares, ¿sí? Y
obviamente, las casas y que no haya fiesta clandestina. Estamos trabajando en eso. También estamos diseñando algunos protocolos para que haya fiesta en las playas, ¿sí? Para que esos boliches se trasladen a los espacios abiertos. Sí, pero ¿sí? Salvador, antes de empezar con todo eso, me parece, intentando hacer un mea culpa, porque obviamente que los gobiernos son los que están poniendo las pautas de cómo nos vamos a mover nosotros en lo que queda de la pandemia, cómo nos hemos movido, y la provincia de Buenos Aires fue una de las más rigurosas cuarentenas y siempre tuvo una opinión muy estricta con respecto a la cuarentena, inclusive con enfrentamientos con la ciudad. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal en la comunicación para que la gente entendiera mal o no entendiera qué era lo que tenía que hacer para cuidarse y para que hoy en día tengamos los 19.000 muertos que tenemos? Está bien. Digo, los casos hoy en día vienen bajando. Digo, no creo que haya sido una falta de comunicación. Los casos vienen bajando en la provincia. El sistema de salud no está estresado para nada, sino todo lo contrario. Entonces, por eso es que se pero estuvo estresado, de aislamiento a distanciamiento. Perdóname. Si nosotros se fortaleció el sistema de salud, pero el sistema de salud está hecho para que la gente viva. Digamos, si la gente se muere en cantidades peores a lo que murieron en Ecuador, a lo que murieron en Chile, no, en Chile estamos por superarlo ahora, pero lo que murieron en México, se criticaba a México, tiene un sistema de salud peor que el nuestro. Ahora resulta que tenemos más muertos por millón de habitantes. Entonces, que el sistema que la gente se muera en terapia intensiva o se muera en la calle, es importante la diferencia, pero lo mejor es que no se muera. La tasa de mortalidad es muy grande. Los anticuarentena han ganado la batalla, es claro eso. La cantidad de muertos nunca terminó de bajar. Vos me estás diciendo que otros países entraron en la segunda ola. Estados Unidos, por ejemplo, que pasó el verano ahora, nunca bajó de los 800 muertos, 900 muertos. Pasó de la primera a la segunda ola sin solución de continuidad. Eso puede pasar acá. Si acá la gente empieza a sentir, hoy vine por la General Paz y estaba lleno de gente por todos lados, ¿no? Parecía hace 2 años atrás. Si esto empieza a multiplicarse, puede pasar lo mismo que en Estados Unidos y que no tenga ningún corte, no haya primera ola y segunda. No es seguro esto de que el verano baja los contagios, porque en varios países que tienen clima cálido han habido muchas muertes. Entonces realmente yo creo que, no sé, yo estaba esperando que en algún momento cuando se ponía mal dijeran, bueno, el famoso botón rojo del que hablaban. Nunca dijeron nada, parece que fue todo bárbaro y los muertos superamos la proporción de muertos de Estados Unidos. Íbamos a defender la vida pese a que se caiga la economía y ahora parece que estamos preocupados por la economía de cualquier manera. Es una locura esto, porque nadie nadie puede reactivar la economía en medio de una pandemia. Así perdió Trump, si no hubiera ganado caminando Trump. Pero no se puede. Cuando hay una pandemia tenés que cuidar la vida y tenés que tratar de que no se destruyan los puestos de trabajo. Pero la reactivación no va a venir. En estos niveles no va a venir. Y sí, nos vamos a llenar de muertos, como estamos. Hay algo que está pasando que está mal. Yo no le digo que me parecía bien, justamente, yo estaba de acuerdo con las posturas que ustedes decían, pero cuando había que ejercerlas no lo veo que las ejerzan. A ver, Salvador, te escuchamos. Sí, a ver, los casos, como decía antes, los casos están bajando, ¿sí? Y nosotros estamos en una cuarentena intermitente. Si los casos empezaran a subir o llegar a haber algún brote en alguno de los municipios, va a pasar directamente de fase 4, fase 5 a fase 3 y se va a cerrar esos municipios, ¿sí? Digamos, esto es lo que viene diciendo nuestro gobernador. Estamos en una cuarentena intermitente. Hoy en día los casos están disminuyendo. Europa agarró el coronavirus saliendo del invierno, ¿sí? Arrancó en febrero, marzo de este año. Luego los casos empezaron a bajar. Ellos pasaron un verano, los casos ahí disminuyeron y ahora están empezando a aumentar. Por el verano, en parte. Te lo dicen desde Europa, fue por el verano y por el descontrol y las fiestas y el boliche. Sí, pero en Florida, en Estados Unidos, Florida, no bajaron. Siguieron los contagios todo el verano. Tiene un comportamiento estacional. O sea, los casos bajan en verano porque la gente en verano ventila más los ambientes. Totalmente. Está más al aire libre. O sea, sí. No, te escuchamos a vos, Salvador. Te hicimos una pregunta, te escuchamos. No, eso decía, digamos, los casos hoy en día están bajando y también es necesario. Estamos en medio de una crisis económica, recibimos un país con 4 años con mucha deuda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, entonces hay que reactivar también. Ahora, la reactivación económica es con muchos protocolos, muy normatizada, de la misma manera va a suceder la temporada, estamos protocolizando todos los hoteles, los restaurantes, pero los bares, punto de que aún sin haber colapsado... Incluso las actividades recreativas al aire libre también tienen protocolos y por eso estas postas sanitarias, estas 50 postas, ¿sí? Que son
con más alrededor de 500 promotores y promotoras de salud en toda la costa, van a garantizar que se cumplan los protocolos. No, estamos de acuerdo Además con los fortalecer todo el protocolos, sistema de salud, pero lo que estamos digo, haciendo el punto concreto... Más modulares también en puntos estratégicos, Sí, con Salvador. más ambulancia por si hay que hacer derivaciones. Digamos, los casos hoy en día están bajando y eso es un dato objetivo. Pero Si está llegara bien, a están aumentar bajando, o tiene que explotar ver o el a clima, tiene llegar que a ver... algún brote, Tiene que ver el vamos a clima, bajar tiene de que ver fase. la ventilación, pero el dato concreto que te aportaba Fernando, que aún no colapsando el sistema de salud, los muertos hayan superado ampliamente La ciudad de Buenos Aires superó a San Pablo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires solo tiene como objetivo Ya a quedó superar, claro. queda Nueva York. Salvo Nueva York, todas las demás ciudades superamos a Madrid. Digo, no es una cuestión, es nacional lo que estoy diciendo no la yo. provincia de Buenos Aires, yo no sé la ciudad. Yo Bueno, mire, sí, está bien, horrible, todos los números horribles. No dijeron nada, te hacen todo, no es un problema. No puede haber, en la Argentina están muriendo 300 personas, 250, 300 personas por día, cuando el promedio de accidentes de tránsito es 18. Es 20 veces más que todos los accidentes de tránsito. Y no parece que no pasara nada. Hablamos de los homicidios que son 6. 6 homicidios contra 300 muertos. Volvamos a la Boeing pregunta. todos los días que cae. Volvamos a la pregunta. El tema de que sin haber colapsado el sistema de salud, los muertos sean tanto, ¿qué lectura le das a este dato? La tasa de letalidad hoy en día en la provincia de Buenos Aires es del 3,26%, digamos, es muy similar a la tasa de letalidad que tiene en otros países, digamos. O sea, por eso digo, no es que los casos están bajando y es lo que nos importa a nosotros. Los casos van a empezar a bajar, también van a empezar a bajar los números de fallecidos. Bueno, Salvador, te queremos agradecer realmente por estos minutos, por todo lo que nos contaste y sobre todo lo de las vacunas, que es mirar un poco para adelante, el fin de esta pesadilla. Gracias. Muy bien, hasta luego, buenas noches. Muy amable. Bueno, Fer, vos también preparaste todo lo Yo que tengo tiene que un ver material, sí, con que las cifras. me Ahora gustaría, vamos cuando a terminar. puedan lo vemos, porque realmente la verdad que es muy triste a dónde llegamos como país, ¿no? Porque además parecía una cosa que se estaban haciendo como pactos entre las fuerzas mayoritarias, todo, y la verdad, ahí hubo un triunfo de los anticuarentena y una cantidad de muertes pasmosa que va a aumentar el año que viene, se va a poder saber, va a bajar la expectativa de vida en la Argentina, por lo menos en este año, y van a aumentar las muertes por millón de habitantes en forma muy fuerte. No. Si cuando pueda yo... Sí, nos vamos a meter ahora en unos minutos con eso. Nos quedaban 3 preguntas. ¿Puede contagiarse o contagiar una persona vacunada? Tenemos justamente al doctor Hefner, que es inmunólogo, que es el que nos va a poder decir con más certeza si un paciente vacunado puede contagiar o puede contagiarse. No, el asunto es así. Un paciente vacunado, la idea que tenemos por lo que estamos observando es que no va a padecer ninguna patología grave. No va a llegar a un caso una grave. Neumonía. Va a ser una Va a ser un gripeciña, catarro, como decía una gripecita, Bolsonaro. una cosa así. Y entonces, al tener menos producción de virus, va a ser menos contagioso. No tenemos el dato todavía de si alguien vacunado no va a transmitir la infección. No sabemos. Que eso no lo tenemos todavía. Sería también gravísimo. Sí, sería grave, pero hay una información preliminar de alguna de las vacunas que al bloquear el ingreso del virus a la célula, lo que hace es que el virus, claro, no se pueda reproducir, porque el virus lo que usa es la célula humana para poder reproducirse, para hacer más copias de sí mismo. Entonces, no va a poder vivir, se muere y no va a contagiar. También hay que esta entender pregunta me da miedo que no tenga respuesta. ¿La efectividad en mayores de 60 años? Por ahora los protocolos es de 18 a 85 años los que han ingresado pacientes. Se sabe que, por ejemplo, la vacuna de Oxford da una alta potencia de los anticuerpos en mayores de 65 años, pero todavía no está 100% probado cuál va a ser la eficacia en este tipo de pacientes. Bueno, eso es más que importante. ¿Todas tendrán la misma eficacia? Y eso no lo sabemos. Ojalá y todas tengan la eficacia del 100%. Eso hay que tener la cuestión ideológica, hay que sacársela de la cabeza y ojalá y todas tengan la misma eficacia del 90, del 95 o el 100%. Eso lo iremos viendo con el correr del tiempo y a medida que vayan avanzando los protocolos estos de estudio de fase 3. La cuestión ideológica hay que sacársela de la cabeza, dijo Salemi, pero parece que Carrión no lo escuchó y decía esto. Putin, muy
que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina y no se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna ¿Te vas a que poner no alguna venga vacuna? de un país democrático con todas las seguridades, sí. De Rusia no, porque no pasa esos controles. Guarda la sociedad. Esto es una nube de humo, es la desesperación de Cristina. ¿Qué quieren? ¿Que los envenene la CIDE de Cristina como envenenó Putin al opositor? Bueno, fuerte. Bueno. Jorge, te quiero escuchar a vos, que arrancaste Yo creo diciendo... que es un dicho absolutamente irresponsable. Absolutamente Es irresponsable. el ejemplo de lo que decías al principio. Claro, no porque tiene entonces ninguna vayamos base a los datos. científica. ¿A vos Putin te puede gustar o no? Absolutamente, y tenés derecho a que no te guste. Lo mismo el régimen chino. Pero lo que estamos analizando son los datos de las vacunas. Entonces, si nosotros, porque en relación a la discusión que se planteaba recién, son dos cosas distintas. Yo creo que sí, la vacuna va a ser la herramienta central para frenar la segunda ola. Pero coincidiendo con lo que decía acá uno de los panelistas, evidentemente hicimos cosas mal en la Argentina. Y por eso tenemos altas tasas de mortalidad, pero son dos cosas distintas. Sí, es el punto que me parece que la política no puede responder. ¿Por qué aún no colapsando el sistema de salud tenemos las cifras que tenemos, no? Sí, no, bueno, y algo importante es la cuestión ideológica. A ver, cuando se mete la política ideológica fundamentalmente en el tema sanitario, terminan haciendo análisis gente como la doctora Carrió, que influye mucho en la sociedad. Vos pensás que a ella la escucha mucho la gente, porque aparte es referente de un partido político importante que gobernó hasta hace un año el país, y la escucha la gente. Y la gente va a escuchar que, no, yo la vacuna rusa no me la pongo ni loca. Y no se vacune con la vacuna rusa. ¿Por qué? Ahora yo le pregunto a la doctora Carrió, ¿por qué dice eso? ¿En qué se basa científicamente? ¿Por qué no deja a los médicos, a los biólogos, a los virólogos, a los científicos estudiar las vacunas, poder hacer un análisis y poder decir, esta vacuna es segura, está aprobada en ANMAT, se vacuna? O yo le pregunto si ella sabe, cuando se da la vacuna de la gripe todos los años o la neumonía, de qué origen es y qué pruebas pasó. Solamente tiene que tener la habilitación de ANMAT. Muy peligroso politizar, sobre además, todo en un momento de incertidumbre de darte o no la vacuna. Digamos, en guerra no estuvimos nosotros estuvimos en guerra con Inglaterra, ¿no? con el Reino Unido, no estuvimos en guerra con los rusos, no tienen territorio argentino ocupado. Pero si la vacuna es buena, yo me la daría. No podés negar la historia de que Inglaterra tiene, en el tema medicina, ha tenido sabios y ha tenido producciones muy buenas. Pero, si sirve la vacuna, ¿qué me importa el tema? El otro tema vamos a mantenerlo. El otro tema lo mantenemos en la historia y la disputa. No y tiene la nada que ver eso, pero parece que la coalición cívica, ¿sí?, les gusta hacer justamente este tipo de planteos sin tener base científica sólida. Tenemos un video en el cual vamos a vamos a escuchar a alguien más hablando de la coalición cívica, justamente una diputada muy allegada a la doctora Carrió, que dice esto. Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro. No solamente esto, fue más allá. Con el dióxido de cloro. Fue un poquitito más allá, ¿sí? Y la escuchábamos, y la escuché yo en primera persona decir esto. Mónica Frade usa el dióxido de cloro y propone que se legalice. ¿Usás el dióxido de cloro? Yo lo tomo, sí. ¿Vos tomás? No lo propicio, ni dije en el Congreso. Yo personalmente lo tomo. ¿Y no crees que es un riesgo, bajo prescripción médica, y esto es algo que también me preocupa. Yo lo tomo bajo prescripción médica, sé dónde lo tengo que comprar. El problema es que mucha gente está haciendo esto sin control médico, y esto es preocupante. Pero consulta, por eso creo un médico... Que por eso, ¿un médico con matrícula, alópata? Sí, por supuesto. No me hagas preguntas que hasta me avergüenzan que me las hagas. No, pero es que el Ministerio de Salud dijo que está prohibido. Entonces vos decís... No está prohibido. Un nivel de desinformación y peligrosísimo. Vamos a incorporar a Luis Cámara, al doctor Luis Cámara, a todo este debate, porque... Quieras o no, la política se mete, la gente escucha todo esto y las dudas aparecen. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Un saludo a la gente y al doctor Ron Hefner ahí, amigo mío. Bueno, muchas gracias.
Estábamos hablando realmente del momento que estamos viviendo los argentinos, con las dudas propias de vacunarnos y los temores propios de la pandemia. Hay un montón de cosas que se están escuchando que atentan contra la tranquilidad o la decisión. Bueno, yo no tengo duda en vacunarme. Por supuesto, la vacuna tiene que cumplir con los estándares internacionales, que Jorge lo explica mucho mejor que yo, así que no hace caso. Pero una vez superados esos estándares, que yo creo que varias vacunas lo van a superar, hay que vacunarse lo más rápido posible. El virus genera muchas muertes en personas. Todo el mundo piensa solamente en personas, digamos, más de 70 años, pero también afecta mucho de 50 años en adelante, sobre todo a la población masculina. Entonces, hay que vacunarse. Yo no tengo duda. Por supuesto va a haber gente que va a plantear las dudas. Bueno, trataremos de convencerla porque de alguna manera tienen que también entender que si se infectan pueden infectar a otros. O sea, no es una decisión estrictamente personal. Hay un yo social que puede complicar al otro. No es solamente un yo personal, por así decirlo. No, hasta Esto donde es se maneja no va a ser obligatorio. Pero sí, no va a ser obligatorio, tiene que ser lógico. Además, si es obligatorio, digo que van a haber tantas manifestaciones en contra que va a ser una catástrofe política. La verdad que es preferible que sea por convencimiento, hablar con la gente con tranquilidad y explicarle la situación, porque el coronavirus se aquerenció, no se quiere ir, estamos, los días estos que pasaron han sido los peores días de contacto a nivel mundial, después de casi un año, ya dentro de menos de un mes va a ser un año del... Acabas de nombrar algo, Luis, ¿cómo te va, Rodrigo? Acabas de nombrar algo, ¿sí?, que es muy puntual. Vos dijiste, tendremos que tratar de convencer. ¿Qué nos pasó? Que de vuelta la comunicación falló y le falló de todos lados, desde el gobierno, de los médicos, de todos lados falló la comunicación, por eso estamos en la situación que estamos y escuchábamos, recién, no sé si tenés la oportunidad de escuchar el audio del programa o verlo, cómo gente opositora al gobierno, por oposición solamente, dice que no se va a vacunar porque, no sé, ¿vos qué opinás de todo eso? Yo creo que el problema de comunicación es bastante más grande que como se dice. Yo creo que hay alguien ahí, Daniel, Feinstein creo que se llama, hizo un análisis muy interesante sobre la negación que tiene toda la gente con respecto a la realidad, y en la negación cree que la enfermedad no es tan importante, entonces se niega. Y de alguna manera también yo lo veo como una omnipotencia que tenemos nosotros, sobre todo el mundo occidental, que nos creemos teóricamente poderosos y que todo lo podemos. Y no nos podemos, entre comillas, convencer la tremenda potencia de lesión que nos genera el virus. No lo estamos viendo con la característica que es un rival. No se me hace acordar como la selección argentina ante Menotti, que quería que le ganábamos a los demás con la camiseta. No, nos llenan de Pero gol. si eso es así, entonces, Luis, ¿por qué estamos relajando? Ese convencimiento no lo hemos podido todavía lograr, y por eso la gente cuando sale cree que vuelve a enero del 2020 y sale muchas de ellas sin cuidarse. Entonces el descenso de la epidemia no es tan rápido porque se sigue manteniendo un nivel de contagio, y les tengo temor con esta situación de tener un segundo rebrote como está pasando. Acabamos de hablar con Giorgi y nos decía que en el verano van a habilitar fiestas en la playa. Entonces, digo, ¿cómo la gente va a entender que este virus es mortal y que no hay que relajarse si por otro lado ve que se habilitan fiestas en la playa? ¿No es contradictorio? Pero ahí hay un punto que, a ver, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, los tenemos que cambiar, sí o sí. No es que si me habilitan un lugar o no, yo tengo que cambiar. Yo puedo estar al aire libre y puedo utilizar toda la ventaja de que es protector, pero si estoy al aire libre, sin barbica, muy cerca al lado del otro, un buen rato hablando, y no hay brisa, ahí ya no es tan protector el aire libre. Y si puedo pasar muchas cosas, que puede ser en el verano, pasar al exterior y no dentro del interior, y no cometer esos errores que se siguen cometiendo. El anecdotario de las fiestas clandestinas es gigantesco. Exacto. Es gigantesco. Entonces, yo creo que se les dijo a las personas que se cuiden, pero evidentemente hay un punto que no logran, digamos, no logramos que el programa de esa computadora cambie, como que se resiste al cambio. Y en este punto, te voy a decir un concepto darwiniano: no sobrevive el más inteligente, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta. Entonces tenemos que entender que durante varios meses, hasta que nos vacunemos mucho,
Ahí Jorge nos puede hacer una proyección de cuándo podemos estar más o menos libres, porque sabe muchísimo. Hasta que no estemos en esa situación, tenemos que adaptar nuestra conducta. Nuestra conducta de sociabilización hay que hacerla de otra manera. Es muy difícil, porque es una conducta, como digo yo, el virus va con el verbo compartir. Todos, como somos animales gregarios, animales de manada, nos encanta compartir. Dolor, alegría, tristeza, todo nos gusta compartir, pero ahí justo aparece el virus. Ese cambio, esa restricción a nuestras emociones, la vamos a tener que contener durante un tiempo. Si no, vamos a estar con contagios y con una posible segunda ola en el medio que nos tenemos que vacunar. Acá viene una carrera entre la segunda ola y en cuánto tiempo nos vacunamos. Tratemos que ese tránsito sea lo mejor posible. Hay una parte que nos toca a nosotros, a la gente. Al gobierno le toca conseguir la vacuna y vacunarnos rápido, digamos, al Estado. A nosotros nos toca cuidar. Doctor, esa parte sí. Doctor, a ver, viendo los números, el concepto de esta cuestión del federalismo de Alberto, que dijo que iba a ser el presidente más federal, termina generando que haya provincias, extrañamente como Misiones, con 1.100.000 habitantes, frontera con Brasil y con Paraguay, con solo 7 muertos. Y otras provincias con la misma cantidad de habitantes, con 500, con 700 muertos. Digo, ¿qué es lo que hace que una provincia como Formosa tiene un muerto solo, Catamarca tiene 7 u 8 muertos? Hay provincias que hicieron las cosas bien, San Juan tiene pocos muertos, y hay otras provincias que tienen una tonelada de fallecidos. ¿Qué, bueno, digo, ¿se puede dejar al libre albedrío a los gobernadores? La letra chica a veces no se puede saber, pero eso ocurre con el virus. El virus es un ejército invasor y va por las zonas donde hay, digamos, menos defensa. Por ahí penetra más fácil, hay otras que son más difíciles. Si tú ves los casos de Europa, vamos a poner, por ejemplo, Italia fue un desastre. Algunas zonas de Italia, porque el sur de Italia no tuvo contagio, recién tiene contagio ahora. Si tú te fijas en la primera ola de Europa, los países que estaban del Rin para la izquierda, digamos, por así decirlo, hacia América, esos países tuvieron una cantidad de contagios tremenda. Italia, Suiza, Francia, bueno. Bélgica. Los países centroeuropeos tuvieron muy pocos casos, pero ahora están con brote. No sé si ahora están con un brote tremendo esos países. O sea, el virus va encontrando los lugares y a veces no sabemos por qué un lugar queda libre de virus y otro queda demasiado contaminado. No es solamente por alguna medida que nosotros hacemos. Debe haber algo más que no. Muchos hablan de la relajación. Cuando uno habla con Italia, cuando uno habla con España, hablan de la relajación que se vivió. Los orientales no tienen muertos. De la conducta del verano que se transformó en un uso costumbre, estar juntos, estar tomando algo. Si uno sale por la calle ahora y va a los bares, no hay uno que esté con barbijo. Si no es porque están con un pucho en la mano, es porque están tomando, porque están charlando. No existe el barbijo, no existe la distancia de 2 metros. Por eso, si bien estamos al aire libre, es complicada la situación. Sí, pero ahí sí hubo un problema. Ahí para mí hubo un problema, que yo en eso soy muy crítico, que no se comunicó bien cómo se transmite el virus. Eso sí es un problema. Y eso tiene que ver con los muchachos que están en Ginebra, ¿queda claro? Tiene que ver con ellos. La no clara expresión de cómo se puede, los múltiples mecanismos que tiene de contagio el virus, es una cosa que es importante. El virus está también en la materia fecal, es viable, contamina una célula que se llama vero y la puede replicar y le puede dar efectos citopáticos. Así que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no advirtió con mucha fuerza que en los países donde tenga muchos núcleos de población pobre, con poca cantidad de agua y servicios sanitarios compartidos y cocina compartida y hacinamiento en el hogar, el virus iba a ser muy efectivo. No lo comunicó con la fuerza que lo tenía que comunicar. Y ese es el fenómeno de América, ese fenómeno en la ciudad de Buenos Aires. Los barrios vulnerables tienen 42% de tasa de infección. Una cantidad. Ya están vacunados. No sé, preguntarle a Jorge a ver qué opina. Pero ya Luis, están, escúchame, una preguntita por ahí un poco... Digamos, marca mucha diferencia. Si uno ve en la propia ciudad de Buenos Aires las tremendas diferencias en los barrios, es increíble. Sí, Toda la zona sur que va rodeando el riachuelo, tanto de un lado y del otro del riachuelo, ahí es posible que estén las aguas contaminadas del riachuelo, es posible que tengan coronavirus y eso también infecta. Más allá de eso, vos que tuviste la oportunidad de asesorar al presidente, uno cuando hace una estrategia, una política sanitaria y planea todo un diagrama de cómo va a ser de acá en más, ¿sí? Hace un análisis y creo que es momento de hacer un análisis. ¿Vos crees que se hizo bien?
la estrategia de la política sanitaria de la Argentina a los números de hoy, mirándolo para atrás? ¿Vos crees que fue buena la política? Yo creo que todavía no es tiempo, pero no es porque yo le escapo al tema. Yo creo que tenemos que esperar que baje esto y hacer un análisis, una crítica y autocrítica y un análisis. Yo creo que algunas cosas cometimos errores. Yo creo que bien el circuito del virus, de por dónde iba y cómo nos podía contagiar, no lo hemos hecho bien. Tardamos bastante en usar el barbijo, se hizo recién a finales de abril, a principios de abril, cuando tendríamos que haber hecho desde febrero. Pero la propia Organización Mundial de la Salud decía que no había que usarlo, que por ahí era La propia Organización Mundial de la Salud decía que no había que usarlo, o sea, Bueno, ahí ese fue un problema grave. Otra cosa que tampoco sabíamos bien, que se pudo saber acá en Buenos Aires, que había un grupo muy grande de personas asintomáticas, y ese aprendizaje nos terminó generando mucha cantidad de infectados. Hoy la cantidad de muertos que tenemos a mí me duele muchísimo porque no era algo que teníamos proyectado, porque durante un tiempo parecía que la cantidad de casos estaba muy controlada, pero bueno, el brote que se hizo en ambas fue muy grande y muy sostenido y finalmente las provincias claudicaron. Resistieron 2 meses, pero después lamentablemente claudicaron porque el tránsito comercial obviamente lleva el virus por todos lados. Si ustedes ven los lugares por donde se fue el virus, es camino de las rutas. Por ejemplo, todo el sur de Santa Fe es la ruta 9. Todo a lo largo de la ruta 9 por Córdoba. ¿Y cómo llegó por los aeropuertos? Por los camiones, está clarísimo. Luis. Camiones, tránsito. También por la ruta 22, por ejemplo, el complejo de todo el Alto Valle. Todo el Alto Valle y encima el Río Negro, que también debe tener virus el río, debe tener virus. De hecho, gente te podrá decir que a veces se puede buscar el ARN del virus en las aguas servidas y en las aguas y ahí uno ve la cantidad de brotes. Va siguiendo las grandes rutas el virus. Es un modelo experimental. Cuando uno lo ve geográficamente, él empieza a entender las cosas. Ahora, es un enemigo formidable. Traten de entender esto. Luis, te queremos agradecer mucho. Gracias por estos minutos. Un abrazo. No me quiero perder la pregunta que planteaba Luis. Jorge, para vos, ¿cuál es tu proyección de todo esto? ¿Cuándo estamos vacunados? ¿Cuándo se terminó esta pesadilla? Te tiro una difícil, ¿eh? No, yo quiero hacer primero un pequeño balance, porque yo creo que sí es momento, coincido con todo lo que dijo el doctor Cámara, un genio total, sí que hay que hacer balance. Yo creo que se actuó bien en 2 campos, ampliación hospitalaria y se está jugando bien a varias puntas en vacuna. Y hubo una cosa, que más allá de las diferencias políticas, capital, Buenos Aires, no trabajamos bien. Es montar un sistema nacional de testeo eficiente, de rastreo y aislamiento de contacto. Y si la tasa de mortalidad es muy alta, hay que admitirlo. Podríamos haber trabajado mucho mejor en ese sentido de lo que se trabajó. ¿Cuándo vamos a estar vacunados? Que es tu pregunta particular. Depende, porque vamos a tener que respetar los pasos. Entonces yo espero que en enero, febrero, en Estados Unidos y en Europa, a partir de Navidad y enero, parece que empiezan a vacunar masivamente porque ellos piensan que todas las cosas regulatorias van a estar cumplidas. Ojalá nosotros tengamos un calendario similar, pero depende de los pasos y depende de que las vacunas lleguen acá, cosa que tampoco es tan sencillo. Sí, la directora de la Agencia Europea de Medicamentos dijo que ellos van a tener la posibilidad de adquirir 300 millones de dosis para repartir los distintos países de la Comunidad Europea y prevén que esto comience a partir de diciembre. Una cuestión difícil es la logística que también va a tener que tener en cuenta, pero bueno, nosotros estamos ahí también, viste, jugando con muchos laboratorios y con muchos productores de vacunas. Eso es bueno. Para eso creo que esa fue la mejor jugada de toda esta estrategia que planteó el gobierno. Todo lo demás, la primera cuarentena estuvo bien, la extensión de la primera cuarentena estuvo bien. Todo lo demás, cuando ya empezaron a actuar actores políticos, ¿sí?, dentro de lo que fue el ambiente sanitario, creo que ahí se empezaron a equivocar y empezamos a tener errores de comunicación. Vamos a seguir con las buenas noticias. Acabamos de hablar de lo de las vacunas. Hay que entender que jugar con todas las puntas es muy positivo para el país. Hay que ser optimistas con los porcentajes que se conocieron esta semana porque son realmente muy buenos. Y vamos a hablar del plasma. El plasma, que hace un tiempo decían no es nada oficial, no se sabe, ya es oficial. Ya es oficial. A ver, tuvimos la oportunidad el día jueves de estar en la conferencia de prensa que brindó la Fundación Infant a cargo del doctor Pollack, cuando se informaron el primer estudio que te dice que tiene una solución el coronavirus, o sea, la infección por COVID en pacientes leves. El plasma aplicado de esta manera, ellos encontraron que funciona, ¿sí?
O sea, en pacientes leves, si yo no tengo ningún síntoma, si yo estoy, dolor de garganta, apenas arrancando, en esas 48 horas. Las primeras 72 horas de comienzo de síntomas. Justamente lo que presentaron fue eso. Lo que dijeron fue, en pacientes leves, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, los vamos a seleccionar cuando ellos llamaban, porque tenían síntomas, los testeaban, daban positivos y los trasladaban a un ente sanatorial y le aplicaban solamente una dosis de plasma. Este estudio se hizo a doble ciego, como se hace cualquier estudio científico. ¿Qué quiere decir? Se estudia un grupo al que se le aplicó plasma y un grupo de control y se encontraron resultados muy alentadores. Es el primer tratamiento eficaz contra el coronavirus demostrado en el mundo de esta manera. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son que mejoró la salud de los pacientes en un 61%. ¿Qué quiere decir? Que cada 4 pacientes que tenían síntomas, ¿sí?, leves cuando se le aplicó el plasma, antes de las 72 horas, recién de las 72 horas de comenzado los síntomas, no evolucionaron a una enfermedad grave. Vos pensás que este estudio se hizo con pacientes mayores de 65 años, que eran los que más gravedad iban a presentar con el tema de la evolución de la enfermedad. Jorge, es lo más palpable y real que tenemos hasta ahora. Es bueno, es muy bueno el estudio. La Fundación Infante y Pollack son realmente muy serios y lo que demuestra básicamente es lo que vos mencionabas, es decir, pacientes arriba de 65 años con comorbilidades o arriba de 75 años, al momento de la aparición del síntoma, si vos ahí suministrás plasma, realmente la eficiencia fue importante. Mientras que otro trabajo muy bien hecho por el Hospital Italiano demuestra que en pacientes que ya tienen establecida una neumonía, y estás hablando día 7, 8, no es efectivo. Y esto de plasma se mete con otros 2 desarrollos que todavía no llegaron al país, pero van a llegar, incluso hay desarrollos locales. El plasma aporta anticuerpos. ¿Sí? Las vacunas queremos que induzcan anticuerpos. Y hay compañías que directamente están fabricando anticuerpos, Regeneron y Lilly. Y los resultados también son impactantes siempre que los apliques en forma temprana. Entonces empezamos a tener recursos terapéuticos que hace 3, 4 meses atrás no teníamos. Y son avances muy importantes. Jorge, gracias por haber venido. Y gracias por todos los temas donde te metimos. Muchas gracias por tu explicación. Gracias a ustedes. Bueno, Fer, nos vamos a meter con el tema que nos traes, que justamente es el que te tiene preocupado e indignado, porque no era esto lo que nosotros pensamos que iba a pasar. Sí, realmente. Bueno, son 4 placas, las hablo desde acá, lo mismo. Esta es la mortalidad anual en la Argentina. Cuando no existía el coronavirus, en la Argentina mueren anualmente un promedio de 336.000 personas, que implica 7,6 muertes cada 1.000 habitantes. Esto implica 923 muertes diarias y en el último mes hay que tener conciencia de que por coronavirus murieron 10.315 personas. Es decir, 344 muertes diarias. Más de un tercio de las muertes habituales que tiene la Argentina, hoy, en este mes, el mes anterior fue mayor, pero en este mes están referidas al coronavirus. Esto anualizado, si se mantuviese como está pasando en Estados Unidos, que hace como 6 meses que está en un promedio altísimo, esto daría 125.500 muertos. Daría más de un tercio de los muertos habituales de la Argentina. Quiere decir que si no están bajando otras muertes, el doctor lo podrá explicar mejor, estaría aumentando la tasa de mortalidad general y estaríamos bajando en expectativa de vida y, bueno, tendríamos más muertos. Seguimos a la próxima placa. Acá vemos las principales causas de muerte en la Argentina. Las cardiovasculares son 97.000 anuales. Quiere decir que mueren 266 personas por día. Hoy están muriendo más de coronavirus que de infartos problemas cardíacos. Y problemas cardíacos, ACV. Bueno, de los tumores mueren por año 65.500 personas, 179 muertes diarias, y habitualmente respiratorias, que hay gripe A y todo eso, son 65.000, 177. Hoy el coronavirus está superando todas estas muertes. Te detengo un minutito en esto. Acá, a las muertes cardiovasculares, el coronavirus también tiene cierta afectación cardiovascular. Hay que ver cuántas muertes se van a sumar. Estamos a las muertes respiratorias. Es lo mismo. El coronavirus también tiene afección respiratoria. Por eso hay que ver cuántas muertes cuáles se están superponiendo o no. Lo que quiero, acá abajo dice muertes con mayor impacto social. Las muertes anuales por homicidio, incluyendo los femicidios y los homicidios en ocasión de robo,
son 2.250 muertes. Esto implica entre 6 y 7 muertes diarias. Hoy de coronavirus estamos hablando de 300, 250 a 300. Y por accidente de tránsito vamos a 6.600 muertes anuales, que son 18 muertes diarias. Y la gente, es una de las cosas de los temores que tiene, subirse al auto, la moto, la bicicleta. Bueno, son 18 muertes diarias, 20 veces más hoy está matando el coronavirus. Ahora vamos a pasar a las provincias. Las 10 provincias con menos muertes. Formosa es increíble. Formosa muy tiene poco difundido. Vos lo mencionaste el viernes pasado. Tiene 600.000 habitantes. Tendría que tener más de 500 muertos en el promedio de Argentina. Guiándonos por las tiene casas. Un muerto que da, como tiene 600.000 habitantes, da 1,7 el promedio por millón de habitantes, que es como se mide. Misiones tiene 1.100.000 habitantes más o menos, tiene 7 muertos. Y eso da 6 muertos por millón de habitantes. Catamarca tiene 300.000 habitantes, 400.000, 7 muertos da 17. Corrientes, que es otra provincia con frontera con Brasil, tiene 87 muertos, es bastante baja, tiene 1 millón de habitantes. Te detengo y te aporto un dato. La provincia de Formosa fue la provincia más estricta en lo que fue la circulación. No te olvides que tenemos que tener en cuenta lo que es la circulación geográfica, que fue lo que pasa en Estados Unidos. Se cerró. Formosa se cerró. Formosa está cerrado. Estados Unidos, lo que fue el desarrollo de la enfermedad, no tuvieron en cuenta lo que fue el tránsito geográfico. Estados Unidos empezó la pandemia en Nueva York, y los aviones fue andaban hasta la costa oeste y ahora está volviendo. Bueno, ahora empieza el tránsito y Corrientes, el día de hoy, porque empezaron a aumentar los casos, se cerró y pasó a fase 3. A fase 3. Bueno, ahora, Santiago del Estero, que también es una provincia, no sé, 800, 900.000, no me acuerdo, tiene 144 muertos, da 151 por millón de habitantes. Y San Juan es una provincia que produce mucho, tiene mucha actividad económica, no paró y tiene una cantidad de muertes bastante bajas. Entre Ríos, que también tiene frontera con el exterior y es una provincia con gran cantidad de habitantes, está bastante bien. No veo los últimos dos, ¿cuáles son? San Luis, ahí lo tenés, San Luis y lo tengo Chubut. acá. Bueno, San Luis y Chubut. Estos son los 10 que mejor están y que imaginen que el promedio argentino da 7,70. El último está casi un poco más que en la mitad del promedio argentino. Ahora vamos a pasar a las 10 provincias con más muertes. La ciudad de Buenos Aires tiene, esto está hecho hace 2 días, ¿no? Tiene 6.916 muertes y da 2.410. Pasamos a San Pablo, pasamos a Madrid, pasamos a París. Queda Nueva York como objetivo, terrible. Hay que reconocer que entre esos 6.900 hay 1.500 que son muertos que no son que fueron a los que son de provincia de Buenos Aires que se atendieron, en la ciudad de Buenos Aires. Si pones eso, bajás a 1.900 más o menos y la cantidad que quedan son 5.400 muertos propios, que igual, por ejemplo, triplica, casi cuatriplica la ciudad de Roma, la cantidad de muertos, que Roma es una ciudad con un enorme turismo, con tráfico, está dentro de Italia. Bueno, Roma tiene 1.500 muertos y tiene más habitantes. Y acá hay 6.900 muertos, sacale los 1.500, estamos en 5.400. Jujuy es la segunda, con 826 muertos, da 1.108 por millón de habitantes. La provincia de Buenos Aires, 18.800 muertos. Si le agregás lo otro, pasa, si le pones 100 más, está cerca de los 1.250. Te detengo un poquitito acá. ¿Sabés cuáles fueron los 2 lugares donde más inversión en camas de terapia intensiva se hicieron? Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, lo que es la región del AMBA, donde más se amplió el sistema sanitario. Está bien. Bueno, realmente yo no entiendo, digo, qué pasó, o todos los demás países mienten y nosotros somos los únicos que no, pero llegar a los números de Brasil, que sabemos que Brasil tiene zonas que tienen buena cobertura médica y zonas que no tienen nada. Y México, que también criticábamos a AMLO, como que estaba haciendo tarde la cuarentena, ellos decidieron no parar tanto la actividad. Ahora, parando la actividad como la paraste, al final tenés más muertos que México, algo pasó muy mal. Sí, algún error grave. Es una pregunta que se esquiva, ¿viste? No Nadie, parece que no es una gran derrota, es concreta. una tristeza muy grande. Es la mayor tragedia argentina. Tenemos 35.000 muertos ya. No, y la cantidad de contagios es increíble porque nosotros veníamos siempre, cuando vos ves toda la lista con las banderitas, todas en una pantalla, nos veías viendo subir de a poquito y hoy en día solamente estamos abajo de Brasil.
en cantidad de contagiados. Sí, algunos lugares raros tipo San Marino, que son... No, que, bueno, eso es muertes por millón. Yo te digo, en cantidad de contagiados totales, solamente estamos abajo de Brasil. Y acá, bueno, sigamos lo que falta acá. Después tenés Tierra del Fuego, que es un lugar cerrado, bueno, que es más complicado. Tierra del Fuego tuvo un brote, después lo fue controlando. Y tenés Río Negro, que es una provincia bastante desarrollada, tiene 991. La Rioja, Salta, Santa Cruz y Tucumán. No entra en Tucumán, aunque está con bastante problema que se habla, tiene 601. 601 es una provincia con mucha población y un territorio pequeño. Y fíjense que no entra acá ni Córdoba ni Santa Fe, que todos dicen el problema que tiene Córdoba y Santa Fe. Tienen... No, pero están... No, pero es en tiempo. Santa Fe fue ejemplo durante mucho tiempo con un control absoluto y de repente está bien, explotó. ¿Qué pasó ahí? Rosario abrió rapidísimo. Se dedicó a hacer bares, todo como si no pasara nada. Por eso, y lo que venía de la capital. Por eso vamos al punto de cuán riesgoso es una apertura, por más de que estemos calculando y sacando las fechas con el almanaque de las vacunas, cuán riesgoso e inmediata pueden ser las consecuencias de una apertura, de un verano, de lo que sea. Claro, que además muchas veces atentan, porque justamente muchos dicen en la actividad económica, si vos tenés que producir autos, tenés que producir soja, tenés que producir envases, tenés que producir alimentos, son industrias que bien controladas tienen poco contagio. Pero el tema de los bares, que no sé qué parte de la economía del PBI argentino son los bares o los gimnasios, si es el 0,03, tenés que decir, bueno, esto vamos a subsidiar a los bares y a los gimnasios, pero vamos a no tener contagios en esas áreas, porque es una locura, por los números, lo que te multiplica después es enorme. ¿Pero subieron los contagios desde que abrieron los bares o no? No, los contagios empiezan... Hay un factor entonces climático. No cancelemos algo que no contagie. Hay un factor climático que está ayudando. Yo pregunto, si desde que se abrieron los bares no hubo mayores contagios en capital, entonces no es un problema. La ciudad de Buenos Aires, el tema es que empezó con las aperturas muy tempranas, por eso tiene los peores números. La verdad, es el país, digamos, es la ciudad más desarrollada y con mayores recursos. No es que tenés la peor provincia económicamente en el peor lugar. Bien, pero yo lo que digo es, vos estás hablando de algo en particular. Mi pregunta es, ¿eso tiene un efecto sobre el COVID o no? El COVID, mirá, si vos ves la tabla, si ves el listado de contagios, la primer marcha anticuarentena se dio el 25 de mayo, que se ve una foto de gente marchando sin barbijo ni nada en la Plaza de Mayo. La segunda fue el 8 de junio. Desde ahí, si vos ves cómo va aumentando en la capital los contagios y las muertes, está directamente relacionado con este tipo de actividad que nadie dijo nada. Digo, te fajan... Nadie dijo nada de las autoridades. Digo, la policía está fajando a los manteros de la calle Avellaneda. Las y le pegaron a los enfermeros, pero no le pegaron a los que fueron... No le dijeron ni señor, vaya a su casa. No le vamos a pegar a quienes van a marchar, ¿no? Tenemos un país que no... ¿Y por qué le tenés que pegar a los enfermeros que fueron a marchar? No, está bien. Fueron a lo mismo, a los enfermeros le dieron palo y solo les jugaban la vida. No hay que pegarle a nadie, digamos. Bueno, pero no lo entendieron así. Entendieron que los otros podían marchar, no querían nada, y nadie dijo nada y seguimos. Y un día nos encontramos que estamos en los peores niveles. Digo, tenemos al Papa, tenemos a Messi, y en una de esas llegamos a los primeros lugares. Capaz que estamos en cualquier momento llegamos al primero. Vamos a hacer un parate solo por ahora, porque vamos a ocuparnos de economía, pero antes, señor Godoy Vélez, nos va a contar de la puja entre gobierno y corte, fondito que está ahí tironeando. A ver, se está trabajando justamente el presupuesto para el año que viene y una de las cuestiones ahí están Sí, lo estaba viendo, es muy divertido. Justicia versus gobierno. Ahí están peleando. Otra vez. Hoy en día, ¿viste? ¿No? Es como el cantito de la cancha de fútbol que dice, pasan los años, pasan los jugadores, bueno, pasan los gobiernos, cambian los presidentes, cambia el presidente de la Corte, pero la pelea siempre sigue siendo la misma, que es por los fondos, ¿sí? La Corte desde hace varios años creó un fondo anticíclico que supuestamente era por la eventual conflicto interinstitucional que se podía dar con el gobierno de Cristina. Pasó el gobierno de Cristina, vino el gobierno de Macri, pasó el gobierno de Macri, vino este gobierno, cambió el presidente de la Corte y el fondo anticíclico es sagrado. ¿Sí? Es una de las cuestiones que justamente el consejo consultivo que se creó con el proyecto de reforma judicial, le apunta al presidente y que está, digamos, ahí en
en el tintero y por lo cual se encendieron las alertas en Talcahuano 550, en el Palacio de Justicia, porque el Consejo de la Magistratura tuvo los números en rojo este año, cosa que no venía sucediendo. Entonces hay una puja donde quieren que la Corte eche mano al fondo anticíclico. La Corte tiene agarrado, pero... La Corte, pero vos sabés que lo más gracioso es que, por ejemplo, los edificios en general de cualquier fuero de la justicia nacional están colapsados, la mayoría tienen problemas de infraestructura serios y el fondo anticíclico no se toca. En algún momento llegó a representar 4 presupuestos de la Corte, hoy eso se lo fue comiendo la inflación. Por eso, no hicieron nada con ese fondo, no lo trabajaron, Nunca hicieron no lo nada. invirtieron, nada. ¿En pesos? Está en pesos. Está invertido. Sí, invertido. En un bono, en algo tiene que estar, si no se licúa completamente. Te está diciendo que se licúa a la mitad. 4 presupuestos y ahora equivale a 2. El presupuesto del año que viene son de la Corte, son 23.000 millones de pesos y el fondo anticíclico son 45.000. Ahí tengo una pregunta de barrio. ¿Nadie mete la mano ahí? Qué inocente que sos, Alemi, por Dios. A ver, ¿nadie mete la mano ahí en ese fondo? Como por para... algo ese fondo lo cuidan, cambia el presidente, cambia la ideología y el fondo no se toca. Qué raro que lo dejen en peso así. O sea, medio de lo que podría ser, no sé, mi tía, agarrar la plata en peso y guardarla en una caja. ¿Eso hicieron? ¿Decís la Corte? No, la ponen en plazo fijo y demás, pero la inflación va siempre por encima de... Apuestan al país, está muy bien. Sí, la Corte apuesta al país, ¿viste? La Corte, es verdad, apuesta al peso y, lo que tienen que hacer, y perdió, apostó el peso y perdió. Vamos a la calle de vuelta para meternos en un tema que, así como la vacuna nos importa a todos, el empleo nos importa a todos. Y de lleno entramos en GPS con la economía del país. La situación del empleo en Argentina está siendo muy crítica y nosotros salimos a la calle a que la gente nos cuente cómo le afecta la pandemia a nivel laboral. ¿Te afectó la pandemia en la economía? Y mirá, el primer mes no trabajé, así que estuvo cerrada la cervecería, después abrió todo con aplicaciones, delivery, después takeaway y ahora bueno, la modalidad de 25% adentro. ¿Y cómo hacías esos meses? No, por suerte la cervecería nos pagaba, así que fue un gran alivio para nosotros, así que eso la verdad que 10 puntos. Creo que de a poco está empezando a reactivarse, pero bueno, no deja de ser caro el costo de vida, en realidad eso es inevitable en esta ciudad. ¿Te afectó la pandemia a nivel laboral? No, en realidad me reconfiguró un poco. Empecé a trabajar desde casa, que yo era trabajo de oficina, y la verdad que me encontró productivo en otras horas del día que yo no lo hacía porque me iba a la oficina, digamos, cumplía un horario fijo. Yo estaba sin trabajo, estudio, y fue una búsqueda larga. Ahora estoy empezando a encontrar, pero más que nada en la búsqueda. Creo que la economía hoy está en un punto crítico. Problemas de la economía monetaria, de la economía cambiaria y de la economía real. Por supuesto que la pandemia afectó, agravó, pero más allá de la pandemia, lamentablemente la situación económica es grave, muy grave. Yo como recién salgo de la secundaria, hace 2 o 3 meses que estoy tratando de conseguir laburo y lamentablemente no consigo. El trabajo se cayó muchísimo. Estamos laburando un 20% de lo que estábamos trabajando. Pero hay que seguir trabajando, no tenemos otra. Soy la única persona en la familia que aporta ingresos, pero por el momento, llego ahí. Ni me sobra ni me falta, pero llego siempre con lo justo. ¿Y tenés que ayudar a tu familia? No sé si decirlo que por ayudar, por así decir, a mi familia, pero por ende sí, porque justo mi hermano, antes de que arranque la pandemia, se quedó sin trabajo y como que le cuesta un poco más conseguir trabajo ahora. Bueno, sigamos. Hablando de la Yo no quiero volver a la calle. Yo quiero ir a la calle. Quiero ir a algo nuevo, mejor. Porque tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, las SUV también. Nueva Chevrolet Tracker. La nueva normalidad de las SUV. Bueno, atención porque nos vamos a meter en tema despidos, tema obviamente el empleo, qué va a pasar con la extensión de que no se puedan hacer despidos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que esta semana pegó un saltazo de vuelta. Estábamos festejando que no tocamos los 200, que íbamos para abajo. ¿Cuál va a ser el piso? No terminamos de hablar del piso y ahora de vuelta
subió un montón. ¿Y qué va a pasar con la economía en general? Así que sumo a mis invitados. ¿Cómo está Fabián Medina? Como siempre, muchas gracias, economista. Y Juan Courel, que es consultor político. Coordinaste la campaña de Alberto también. Participé de la campaña de Alberto. Parte del equipo de la campaña de Alberto. Bueno, y obviamente, Lean, te toca la parte más difícil de explicarnos qué va a pasar con el empleo en la Argentina. A ver, el empleo está complicado, ¿no? O sea, tenemos una tasa de desocupación del 13,1%, pero si la ajustás por la actividad de toda la gente se te fue del sistema, que hoy son inactivos, eso se te va a un 30%. Y no hay perspectivas de que esto mejore. Lo conecto un poco con lo que hablábamos antes del muchacho de provincia de Buenos Aires, que hablaba que están imponiendo protocolos para lo que sea. A ver, no hay recuperación con protocolos, es así de simple. Vos tenés un restaurante que tenía antes capacidad para, vamos a decir fácil, 100 personas, le pones un protocolo que solo pueda atender a 20, bueno, ese tipo está trabajando al 20%. No, te lo dicen todos, lo importante es que están moviendo la rueda, pero plata no van a ganar. Bueno, ¿y encima se viene un ajuste? Ya estamos en el ajuste. O sea, el que no se da cuenta de eso, a ver, no hay IFE, no hay, me traje todo anotado. No hay IFE, no hay ATP, están liberando precios, cuidados, precios máximos. Suben tarifas, ajuste a jubilados, subieron tasa de interés y están vendiendo dólares y bonos para contener el tipo de cambio. Que no lo están conteniendo mucho tampoco, ¿no? Y por ahora no. A ver, yo dije el otro día que no era un equilibrio estable. No, hablamos de las manos amigas, que son algo artificial. Esta semana el Blue pegó un saltito de vuelta, el contado con liquidación sigue ahí más o menos contenido, pero todo tiene un límite, sumado a que tenés la misión del fondo encima, que obviamente no va a permitir que, que todo este juego de restricciones y de regulaciones siga en carrera, y eso en parte explica un poco por qué aparentemente están empezando a desarmar todo este juego de regulaciones que te decía. Bueno, aparentemente empiezan a desarmar precios máximos, precios cuidados, empiezan a subir tasas de interés, sí, cuestiones bastante ya hay empresas que se bajaron. Bueno, es que, a ver... ¿Cómo mantenés un precio máximo? Es que no podés. A ver, es como que yo venga a vos y te diga, vos podés cobrar 100. Perdés plata. Claro, sí, perdés. A partir de ahora perdés. ¿Por qué? Porque la nación te lo demanda. No me sirve. O sea, yo me muero si hago eso. Y entonces, y aparte, a ver, eso no es gratis tampoco, porque a vos te imponen un determinado precio. Y ahí la empresa tiene dos opciones. O abandona ese producto y lo deja de producir, que es lo que nos pasa, que vos vas a la góndola, vas a buscar algo de precio máximo y no existe más, un precio cuidado y no existe. O de alguna forma a esa empresa le tienen que dar, digamos, el excedente del precio por algún otro lado. O sea, sí, vos al mercado lo das a X plata, que es el precio que te pone el gobierno, pero para vos eso tendría que ser X más 5 y ese 5 adicional te lo da el gobierno por otro lado, porque si no, no podés producir. Entonces, la situación es compleja. Tenés la cuestión monetaria por otro lado, que se dio a conocer el dato de inflación de este mes, de octubre, 3.8, o sea, ya van 3 meses consecutivos de aceleración, 4 los últimos 5, que eso también un poco rompe con esta idea de que se podía emitir a lo loco y no iba a haber consecuencias, que también anticipa y augura un poco lo que va a ser la carrera de la inflación del año que viene, que probablemente sea alta y sea bastante más complicada para sostener, porque si todo sale bien con la pandemia y con la cuarentena, a la medida que empiezas a liberar más actividades y que la población se empiece a mover más, y empieza a gastar más, y se empieza a mover un poco más la rueda de la economía, todo eso va a hacer que los precios suban y se aceleren. Más de la inflación que tenemos. Bueno, quiero escucharlos. Fabián, Juan, los quiero escuchar. ¿Por dónde querés que empecemos? Por todo, mira, estoy así. Empecemos por la inflación. 3.8%, sí, la más alta. Vamos a terminar alrededor de 34, 35 este año. Eso ya está cerrado. El año que viene hay que ver cómo encara el ministro, porque tiene... Culfas hizo otra situación con el tema energético, en el cual les garantizó a las empresas de gas $4 por millón de BTU. Este año le estábamos dando 8,50. La única forma de garantizarle ese valor es especificando los costos de producción. No dólar por 85. Sino hacer el costo en pesos. Desde ahí podés estar hablando, si terminan de derogar ley de convertibilidad y modifican ley del gas y la ley de la luz, podés estar hablando de una inflación, estimo que el presupuesto fue pesimista inclusive, para el 29, un poquito más baja.
Bueno, y a ver, te incorporo a vos, Juan. Pienso en lo que viene, ¿no? Estamos en diciembre, ya sabemos que diciembre es un mes para los argentinos muy particular. Con esta inflación, con las empresas que acaba de mencionar Fabián, que ya avisaron que van a tener cortes, o sea, lo que genera eso también a nivel social, los cortes. Se van a retirar asistencias, se va a dar un bono navideño, eso se especula, con COVID, con un año de haberse fundido. Un escenario complicadísimo. Sí, sí, con un año tremendo que viene después de varios años difíciles y sin lugar a dudas eso tiene un impacto social que es muy relevante y que naturalmente da la sensación de que el gobierno está tomando nota, ¿no? Digamos, por lo menos en cuanto al diagnóstico, ¿no? Está claro que en comparación con lo que fueron los primeros meses donde tal vez se enunciaba un discurso un tanto más optimista y más esperanzador, hoy es una cuestión más de prudencia y cuidado que me parece que es necesario para empatizar con la realidad y además que justamente para no perder credibilidad. entendieron la realidad que Perdón. venían medio negando. Perdón, no te escuché, disculpa. No, que eso, que están empezando a entender la realidad que parecía que venían negando en el primer semestre, más o menos. No sé si... O no la entendían, tal vez. No sé si negando, pero digamos, claramente hay una necesidad de todo el sector. No solamente por parte del gobierno, ¿no? Digamos, de todos los sectores políticos argentinos, de entender la gravedad de la situación, ¿no? Antes, en el bloque anterior, escuchaba que estaban hablando del tema del coronavirus y si hubo problemas de comunicación o no hubo problemas de comunicación, y claramente lo que no hubo es una convivencia que respondiera con el nivel de responsabilidad que requería una situación tan grave, digamos, a nivel global pero y también a te hago nivel un punto ahí. argentino. No te quiero pelear, pero yo te hago un punto para tratar de entender lo que nos pasa a todos los argentinos y el gobierno dentro de los argentinos. Esta semana se conocieron fotos con Evo Morales, todos en una mesa, sin barbijo, medio gabinete aislado. O vos le vas a ir a decir a la gente, sean responsables, están haciendo cualquier cosa, flexibilizaron de más, cuando el propio gobierno te difunde una foto así. Bueno, pero eso es una cuestión del, digamos, estamos hablando del gobierno o del coronavirus, digamos. Si uno sale a la calle, yo creo que probablemente eso no haya influido en lo más mínimo en el comportamiento social cuando uno sale acá, enfrente del canal. ¿Esa foto decís que no influye? Y probablemente no, digamos. Yo hice varios estudios de opinión pública durante la pandemia y no es un problema de que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para prevenir los contagios. Todos sabemos lo que hay que hacer para prevenir los contagios. Y a veces también se escucha, ¿no?, el tema de la negación, que lo dijo el invitado anterior. Y en verdad hay bastante estudio respecto del comportamiento humano en emergencias, en crisis, en riesgo, que tienen que ver con una cierta naturalización, en verdad, del peligro. Te doy un ejemplo cotidiano, ¿no? ¿Qué te pone más nerviosa? ¿Subirte a tu auto todos los días o cuando te toca volar en avión? Te puede poner más nerviosa volar en avión, porque puede ser una cuestión menos natural. Sin embargo, tenés más probabilidades de matarte en un accidente de tránsito, pero lo tenés más naturalizado, digamos. Esa cuestión que es cognitiva, digamos, que nos pasa absolutamente a todos. A mí me cuesta más acordarme del barbijo hoy que hace 6 meses atrás, cuando tal vez la pandemia estaba muchísimo menos propagada, ¿no? Digamos, todas esas cuestiones que tienen que ver con el comportamientos humanos, a veces no tienen tanto que ver con lo que enuncia un gobierno, lo que muestra. Cuando claramente, sí, una foto no cuidándose, todo el mundo tiene que cuidarse, claramente tiene que estar pero tiene que ver, pero ¿cuánto influye? La verdad que ahí te hago un reclamo, ponerle desde lo sanitario. El gobierno siempre dijo que la cuarentena era el mecanismo de... Pero yo no estoy diciendo que está... Perdón, no estoy diciendo que está bien estar sin barbijo. Yo creo que si estuviste en el equipo de campaña y veías esa foto, los matabas con esa foto. O sea, pero bueno... Perdóname, hay una cuestión de... ejemplo de a ver, si nosotros de los gobernantes lo que estamos buscando justamente es que nos gobiernen y los votamos para que manejen nuestro dinero, nuestra salud, nuestra educación, todo. Sin lugar a todo dudas eso. que tienen que predicar con el ejemplo, sin lugar a dudas que... No estuviste en la comida con Evo, pero sin nada. lugar a dudas que hay que maximizar y mostrar un comportamiento muchísimo más responsable que el resto de la gente. Yo te lo conecto con otro tema, Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que digo es, tampoco es una cuestión meramente de lo que se muestra. Hay cuestiones que son... Pero no fue solo visual, ¿eh? Mirá que Vélez estaba contagiado, está en medio gabinete aislado. No estoy hablando de eso, estoy diciendo de lo que haga el gobierno o deje de hacer el gobierno. Hay cuestiones que se corren de ahí, digamos, que tienen que ver con condiciones humanas. Perdóname, pero puedo...
Desde que se pusieron en... Hay mucha gente que le molesta profundamente que los cigarrillos tengan las imágenes de cáncer y de gente muriéndose que le pusieron. Y ha bajado enormemente el consumo de Totalmente. cigarrillos. Hay mucha gente que le molestaba usar el cinturón de seguridad Bien. y se acostumbró a Y se hacerlo acostumbró, cuando fue digo, obligatorio. Realmente Totalmente. hay de una acuerdo. cuestión que es los 300 muertos del coronavirus. Todos los que están enterados, a vos te internan en terapia intensiva porque te pegás un palo con la moto y van los medios y cubren. Todos los que están en terapia intensiva, cuando estaba el Chaqueño Palavecino se hablaba, pero nadie fue a la puerta de los hospitales como van cuando Bueno, se fíjense ustedes cómo de pronto, digamos, hay estudios. La Universidad de Cuyo es un estudio bastante interesante respecto de la cobertura mediática del coronavirus. Y a medida que aumentaban los casos, bajaba la cobertura mediática. Y eso tampoco tiene que ver con lo que haga el gobierno. No, pero el Estado tiene que hacer. El Estado mostró muy poco. No puede obligar a los medios a mostrar. No, lo que el Estado tiene, pero hay campañas que Perdóname, los Fer, perdóname, porque ahí sí nosotros lo que hicimos desde este... Estoy hablando este de ustedes, noticiero, no, pero te digo, lo que hicimos en este noticiero fue justamente cuando empezamos a ver que la cosa estaba desmadrada, yo particularmente, yo entré en las terapias intensivas porque tenía toda la capacidad para no contagiarme usando los elementos de protección y lo hemos mostrado, Soledad, y mostramos imágenes terribles para intentar concientizar a la gente. Y obviamente que tenés críticas, y de hecho el gobierno cuando intentó mostrar las imágenes de pacientes en terapia intensiva, le dijeron, no, esas imágenes son malas, bueno, fue para atrás, dijo, no, las imágenes son malas, no pusieron más campañas. Es muy complejo, incluso voy a decir, digamos, es más complejo aún. Le pasa a la sociedad. Cuando en mayo nadie conocía un caso, o muy pocos conocían un caso, yo tuve coronavirus en mayo o junio, no me acuerdo cuándo. Y estaba bastante aislado en mi casa y bueno, me contagié. En ese momento era un acontecimiento, digamos, tener un coronavirus, todo el mundo se enteraba, te llamaban. Hoy probablemente cuando se contagia Era época alguien, de scratch en nadie se entera. edificios. Nadie se entera. Y a pesar de que la vivencia es más cercana, de que empezamos a conocer casos, conocemos muertes de gente que conocemos o de relaciones de personas que conocemos, a pesar de eso tampoco subimos la guardia. A lo que voy con esto es que el comportamiento humano no es tan lineal. Nosotros podemos estar cognitivamente muy informados respecto del peligro, empezar a vivirlo, a tenerlo de manera existencial más cerca. Y sin embargo... No, bueno, por eso existe el toque de queda. No, pero es que pero también hay cuestiones de necesidad, perdón. Hay cuestiones de necesidad. Esto empujó a un montón de gente a la pobreza también. O sea, la cuarentena, la ausencia, digamos, la destrucción de puestos de trabajo. Acá en los bares no están empujados en la pobreza. Argentina no es solo Palermo, perdón. Argentina es un montón de lugares. El AMBA es el lugar donde más pobres tenés, ¿sí? Buenos Aires. Entonces... También hay una cuestión de necesidad. La gente, en parte, abandonó la cuarentena porque tenía hambre. Y eso también me permito decir de que todo el esfuerzo que se hizo por el coronavirus, y perdón por la palabra, terminó siendo al pedo. Porque hicieron mierda a la economía y, como dijo Fernando hace un rato, tenemos un nivel de muertes que no era lo que se esperaba. O sea, yo me acuerdo del presidente con sus filminas hablando de que somos el país con menos muertos del planeta, bla, bla, bla. Y ahora Argentina está destruida, pues está destruida, ¿sí? En términos económicos y en términos sanitarios no podemos festejar nada. Entonces, es muy malo desde los dos lados esto. Denme un segundito. Vamos a sumar a Artemio López a esta conversación y está perfecto y vamos metiendo todo lo que nos pasa porque básicamente ahora en un segundo vamos a reanudar la charla con él. Sí, lo que acabas de decir es la sensación de muchos. ¿Y qué nota toma el gobierno de esto? ¿Que se hizo lo que se pudo, que salió mal? Habrá que preguntar al gobierno. Bueno, te lo pregunto. Pero digo, como lo que me da la sensación es que efectivamente hay un diagnóstico por parte del gobierno de la gravedad de la situación y está tomando decisiones en función de eso, ¿no? Desde la carta de Cristina a las medidas de concentración de decisiones en algunos actores del equipo. Da la sensación de que hay una muestra de, bueno, hay una situación grave, hay que tomar decisiones en ese sentido. ¿La sociedad lo está interpretando? Sí, bueno, digamos, de los picos de aprobación que tuvo la gestión en los primeros meses de la cuarentena, en las primeras semanas de la cuarentena y la baja posterior, bueno, parece que alcanzó un piso, por lo menos por ahora. Hay que ver qué pasa, digamos, con ¿Quién la agudización capitalizó de la esa crisis. baja?
No, no la capitalizó nadie, digamos, al contrario. Digamos, el sistema político general. argentino está en peligro, digamos, naturalmente. La vara es una está muy crisis tan baja, grande. está una vara bajísima. Lo que pasa es que está en peligro el sistema problema. político porque hay muchos actores políticos que justamente, como mostrábamos recién, se meten a hacer análisis en otros ámbitos que no les corresponden y terminan dando informaciones o terminan articulando cosas que influyen a la gente que no tienen que hacer, como por ejemplo la doctora Carrió diciendo que no se vacunen. Por ejemplo. Bueno, eso sí. O la eso es diputada del responsable. Frade diciendo tomen dióxido de cloro. En cuanto al sistema sanitario, yo digo, dije que podríamos estar mucho peor. Nuestra comparación, forzosamente, por cantidad de habitantes, por población, es España. ¿Sí? España son 47 millones, nosotros somos 45. ¿Cuántos muertos tiene España? Tiene un poco más, no tiene mucho más. Tiene 42.000, 43.000. ¿Sabes por qué? Sí, porque hay menos, hay subregistro. Pero No, me está... no solamente por eso. ¿Por qué? La pobreza de España es 18%. Nosotros tenemos una pobreza de 47% al mismo momento. Bueno, pero si te comparas con Ecuador y con Brasil, entonces tendríamos que estar mucho mejor y estamos por peor la que... población que tienen. Hay países más pobres que nosotros que están mejor Sí, que bueno, nosotros. y la Por eso las la tasas de pobreza población subiendo. se hacen cada millón de habitantes y te digo Entonces, que el sistema estamos mal. sanitario El soportó sistema- bastante bien. No, soportó, sí, pero ¿por quién? ¿Gracias a quién soportó el sistema sanitario? ¿Soportó bastante bien? ¿o no? ¿Gracias a quién soportó el Y sistema obviamente sanitario? el recurso sanitario que lo tenés. Fundamentalmente el recurso humano, Obviamente. que hoy en día está agotado, está totalmente estresado, Pero no yo tiene capacidad de respuesta y no podría soportar una segunda ola. Bueno, por eso estábamos discutiendo lo que nosotros- el tema de lo las nuevas aperturas y cómo podemos llegar a una nueva segunda ola. Las si llega a venir. aperturas, en lo particular, me parece que se hicieron en forma demasiado rápida. Inclusive hasta la ciudad con educación. Sí, Pero eso es otro tema, porque Sí, es el tema de es educación, económico. los chicos de la primaria, hay muchos que viven con sus abuelos. Y los chicos son portadores. Bueno, imagínate igualmente Y que no te se estoy hablando estudió hasta del el que hartazgo. va a la escuela acá en Palermo. Las escuelas que están de gestión pública, Pero por eso es opcional, en el ¿no? borde... No, pero no desinformemos con eso. Es opcional, es revinculante, No, no, está bien. es ir a clases. Los chicos que viven con sus abuelos tomarán la decisión de que no vayan. Digamos, no Está es bien, que el pero Estado vos- está haciendo que los Perdóname, chicos que viven con sus la abuelos teoría vayan a tuya está clases. bien hasta ahí. Porque si lo que está mal es que la mayor cantidad de muertes se dio en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica y la más Sí. europea de todas. Sí, Y tenemos obviamente. tasas que superamos a Madrid y a todo. Entonces, ¿Sabés realmente cuánto tiene de estamos mal en pobreza toda la la ciudad línea. en el corredor sur? ¿Cuánto es la pobreza? En la ciudad de Buenos Aires es un 20%. Todo el corredor sur es el que va desde Villa Lugano hasta La Boca. 20 es el corredor Sí, no, que y más los nivel de barrios, pobreza los tiene. barrios vulnerables de la ciudad fueron la primera ola. Si uno habla con fuentes de la ciudad, te la Entonces- describen claramente. Es el barrio popular. 53% de contagio tuvo la Villa 31. eso es increíble. Ya hay Ahí prácticamente faltó el inmunidad agua, de ahí fue un rebaño. desastre. Pero eso no era, a ver, perdón, pero nadie se tiene que sorprender por eso. O sea, es mucha gente hacinada sin medidas sanitarias adecuadas. Es obvio que algo va a pasar ahí. Sí, Ya, no, mejor dicho, uno podrá pasan preguntarse cosas todo por el qué eso está tiempo así ahí hace en tanto términos tiempo. sanitarios. O sea, no te puede sorprender que un bicho nuevo va a impactar ahí. Cuando hablas de que dijiste directamente el país está destrozado, arrancaste dando un panorama de lo que fueron las cifras de esta semana que fueron terribles. ¿Cómo sale un país de este estado? Bueno, ¿Cuánto tarda? Mirá, ese es un buen tema, porque el mismo fondo, el FMI, ha calculado que la gran mayoría de los Están países acá, ¿no? Y deben están de estar mirando emisión, la sí. tele con el movimiento de dólar blue, no deben entender lo que pasa Tienen en este país. experiencia. Tenemos dólar blue hace muchísimos años, así que Pero la una misma semana gente del este fondo número. se cuenta entre ellos. ¿Cuánto subió esta el blue no semana? le ¿Con cuánto importa. arrancamos? ¿Con cuánto terminamos? Espera, lo tengo acá anotado. De 43, 10 pesos. 44 que fue el mínimo a 72 Esta hoy. semana, sí, terminó en 72 el blue. Subió un 10%. Pero es que pero venía la vez bajando. pasada subía cuando subía el otro, subía y el otro que es el que mueve la gran economía de los miles de millones, ese se quedó relativamente tranquilo. El blue va a seguir con una diferencia grande. Va a Igual, seguir. y yo tengo la teoría de que al gobierno le sirve el dólar blue porque para el que tiene dólares, le abarata las cosas en dólares. Entonces, hace poco veías, o sea, los autos están más baratos que nunca, el precio del metro cuadrado está más barato que nunca. ¿Por qué? Porque lo cuentan al dólar blue. Entonces, al gobierno le sirve que exista ese dólar para que la gente, digamos, comercie con ese dólar y entre Al que no le comillas- sirve es al que tiene que comerciar. No, bueno, ya, Porque en pero bueno, realidad el es- dólar es ilegal, pero todo te lo cobran en dólar es billete. otro de los problemas que se ven generando en esta economía que está repleta de regulaciones que rompen más de lo que arreglan. Y me preguntabas cómo salir de esto. Te decía,
el Fondo Monetario ha estudiado de que una gran cantidad de países rebotan y en 1, máximo 2 años recuperan los niveles de PBI de prepandemia. Para Argentina son 4 o 5. O sea, puede llegar a darse el caso de que Alberto Fernández termine su primer mandato con un nivel de producción menor al que inició, ¿sí? Y con un solo año de recesión. O sea, ponele que el año que viene crecemos y crecemos hasta el 2023. Aún así puede ser el caso que en 2023 aún no recuperaste todo lo que se cayó la economía este año. Así de grave. ¿Y eso es efecto pandemia o es también me parece que como la pandemia nos agarró a los argentinos? Es todo, es todo. A ver, no hay que negar de que Argentina venía muy golpeada. Hace 10 años que el país no crece, venía de 2 años de recesión, digamos, de la gestión anterior, eso es innegable. Y a eso le sumaste 1 año en que nadie trabajó, muchísimos despidos que... A la vez, o sea, otro dato adicional, o sea, vos tenés un montón de juicios por despido, digamos, el despido está prohibido por decreto. Sí, y que de hecho, Juan Pablo, tenés una información que se extiende. Va a extenderse, sí. Bueno, porque está venciendo ahora, vencería la semana que viene, no, la otra recién, y el gobierno lo va a extender por 60 días más, con lo cual vamos a llegar hasta fines de enero. Y son juicios que se acumulan. A ver... El problema es este, los despidos efectivamente se hacen, encuentran la manera, o si no, simplemente lo que hace muchas veces el empleador es dejar de pagar y no despide al trabajador, pero el trabajador se termina considerando despedido porque no cobra y no le queda otra, ¿sí? Digamos, los despidos se terminan dando de un modo u otro. ¿Cómo te van a dejar de pagar? O sea, porque te fundiste y le dejás de pagar. Es tan simple como eso. Pero digo, ahí tenés otro problema que se está gestando entre empleadores y empresas que hay que ver cómo se resuelve. Sí, muchas veces la norma no se aplica, por ejemplo, y es otro tema enorme que no lo vamos a desarrollar hoy, pero la ley para alquileres, hoy hablaban de que... Es el peor error de la historia argentina moderna esa ley. Le ganaron a la inflación. Si Alberto Fernández quiere ganar un voto, tiene que agarrar esa ley y destruirla. Es lo peor que le pasó a la Argentina esa ley. ¿Quién la hizo? Te enojaste. Pero me vuelvo loco, porque tratan de regular cosas y termina... ¿Puedo putear? Terminan saliendo como el orto y termina tampoco hizo tan grandes cambios respecto de... A ver, pero destruiste el mercado. Tampoco hizo tantos cambios respecto de la situación anterior. ¿Y aparte qué hacen? Alguna de las cosas que hizo fue, por ejemplo, extender el plazo mínimo, lo cual me parece fantástico en un país... Pero no te alquilan, se te vence el contrato y en lugar de aplicar la ley, ¿qué hacen? Te hacen un contrato nuevo con el aumento que se les canta. Yo lo que ahí la referencia que decían, se paró todo y la pandemia paró todo y entonces la actividad no hay. Yo le quiero decir, si no hubiera habido pandemia, Trump ganaba caminando, porque era una máquina Estados Unidos como venía creciendo. Sí, y no lo pudo hacer porque Estados Unidos, sin parar nada, se cayó también. Y ahora Argentina manda cargamentos a China. Si vos no tenés resuelta la pandemia, estamos mandando cargamentos de carne, que pasó ya con pescados de Europa, que no se sabe dónde, pero había... Es lo primero que dije, con protocolo no hay recuperación. Bueno, pero es que no es tan fácil, ningún país está creciendo. Obvio. Entonces esa teoría de que, si no hubiéramos hecho la pandemia, si no hubiéramos parado la pandemia, tendría más muertos todavía y también tendría... Una cosa es no crecer y otra cosa es, a ver, en este año, ¿sabés quién fue el país que más cayó en el mundo? No. España. ¿Sabés quién es el segundo? Inglaterra nosotros. No, Inglaterra nosotros. Vos decís que Estados Unidos... que veníamos por ahí. Sí, vos decís que Estados Unidos entonces sería una economía a seguir, un ejemplo a seguir. Desde ya. Bueno, te cuento, Estados Unidos acaba de superar el récord de los 180.000 personas contagiadas por día y acaba de superar el récord de los 250.000 es el mejor país del mundo, muertos por día. Pero en términos económicos es el mejor país del mundo. Está bien. ¿Cómo manejar la pandemia? Sanitarios, no, preguntale tiene un nivel de pobreza bastante importante. Estados Unidos no tiene pobre, no, pero no te comparé. Dijiste que es el mejor país del mundo. Podés nombrar Suecia, Noruega, otro. Pero no nombré Estados Unidos como el mejor país del mundo. Yo nombro a quien quiera. Bueno, nombrá lo que quieras, pero justifique, sostenelo con la palabra. Porque es decir, los niveles de homeless que tiene, vas a lugares de Europa que no están. Ver todo el subte durmiendo miles de personas, tienen un par de problemas serios. Y que la gente tenga que vender la casa para operarse de un cáncer, hermano, digamos, como modelo de vida es bastante complicado. Ellos Vamos mismos están a darle preocupados. los últimos minutos, gracias por venir, por supuesto. Pero te quiero preguntar, Fabián, ¿cómo ves las próximas semanas? Esta semana fue realmente muy complicada en términos económicos. En términos económicos, la semana que viene va a ser un poco más tranquila que esta, porque el lunes el ministro cometió un error, no forzado el ministro de Economía, con los bonos que licitó,
de la deuda 2030 y 2035. Fue un error de cálculo. Terminó faltando bonos. ¿Por qué? Eso se da que el miércoles los mismos fondos que querían salir compraron 25 millones de los mismos bonos. Para salir, compraron. Y el jueves y hoy empezaron a vender. Ayer vendieron 70 millones de esos bonos. Y hoy vendieron otros 25 de los que tenían de la reestructuración del 1 al 7 de septiembre. El Estado vendió bonos, ley extranjera y 2035, no los 2030 ley local. Vos fijate que el dólar blue libre hoy llegó a 174 y ya bajó a 172. Cerró en 172. Tiene una tendencia a la baja porque el contado con liquidación sigue en 146. ¿Tendencia a la baja? Ya empieza la tendencia a la baja, vas a volver a un ¿Qué valor... pasó? ¿Cuál fue el error con los bonos? Explícalo porque no me quedé sorprendido. Cuantificó 43.000 millones de pesos para otorgar bonos de la deuda, para que puedan dolarizarse. Templeton y Pinco, de aquellos bonos, que esas letras que compraron en abril del 2018, eran 3.000 millones de dólares. BlackRock se había ido ya. Le faltaron 1.500, 3.000 millones de pesos. Faltaron al lunes, que eso los terminaron de comprar el miércoles. Que se gastaron 3.400 millones de pesos en bonos y después los vendieron para dolarizarse y llevárselo, que era el esquema que planteó el ministro. Nos quedan pocos minutitos, quiero escucharte también, Juan, y preguntarte cómo ves a la oposición. Me dices 2 minutos, difícil. Incertidumbre, no, el año termina como empezó, ¿no? Con mucha incertidumbre. Hay cierta confianza todavía depositada en lo que pueda hacer el gobierno, y la oposición en eso, bueno, tiene que... está haciendo un juego particular, ¿no? Digamos, un ala, las que tienen responsabilidad de gestión, tratando de mantener una identidad más moderada, y después otras áreas que compiten por algo creciente en este mal humor social que hay, que son las derechas más extremas, y que, bueno, hay distintos sectores, tanto en Juntos por el Cambio como en otros sectores políticos, para competir y representar esa derecha más radicalizada, o más que ya vimos más de una manera más exitosa en otros lugares del mundo, y que acá, mientras las crisis no se resuelven, encuentran caldo de cultivo en los sectores más desfavorecidos. ¿Lo imaginás, Alberto, remontando esa imagen que tuvo en algún momento en la pandemia? Esperemos, digo, no por Alberto, sino por la Argentina, que la vacuna llegue, que llegue pronto. Esperemos que eso ayude a la reactivación económica y que se pueda bajar los niveles de pobreza, y con eso yo creo que el gobierno va a poder retomar la agenda. ¿Sí? Y me imagino que la vacuna, y si esto no llega a una segunda ola, es clave para él y para sus números. Por eso, en medio de la incertidumbre, es amigarse un poco con la incertidumbre, no aventurar pronósticos que son imposibles. Sí, porque la Argentina con números puede llegar a quedar mejor con respecto al mundo, porque van a vivir 2 olas y quizás nosotros una. Ojalá. El problema va a ser si nosotros... Pero tiene que terminar la primera acá primero, porque todavía no terminó la primera y están todos hablando de la segunda. No, pero se supone que en el verano con el clima va a ayudar. Se supone. Gracias por haber venido. Muchas gracias a los dos.